Buenos días, amigas y amigos oyentes de la primerísima, la radio de la gente. Estamos esta mañana de nuevo con ustedes, muy puntuales, exactamente a las 9 de la mañana, según el reloj del estudio de la primerísima, este estudio Ernesto Che Guevara. Hoy es 19 de mayo del 2001, ayer fue 18 de mayo, yo les decía la vez pasada, una fecha que 18, 19, 2 días llenos de tanta vida, de tanta sangre buena. Imagínense que un 18 de mayo de 1781 cayó Tupac Amaru, héroe inca, uno de los líderes indígenas más insurrectos en contra de la intervención española. Tupac Amaru prácticamente fue el último emperador inca. Fue apresado y ejecutado y murió de una manera terrible. Fue despernancado. Los españoles le amarraron cada pierna a un buey, cada brazo, entre 4 bueyes que guiñaban en distinta dirección, literalmente lo descuartizaron porque querían dar una señal de poder los españoles. Con la caída de Tupac Amaru se extinguió la dinastía inca, una de las más importantes, de las más desarrolladas, de las más ricas de Sudamérica. En honor a Tupac Amaru, se formó después, hace unos años, el Movimiento Nacional de Liberación Uruguayo, Tupamaros, fundado por Raúl Sendic, y después el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Recuerden que hace unos días estuvo celebrándose el 22 aniversario del asesinato de los 10 héroes del Comando Revolucionario Tupac Amaru por el tristemente, y ahora tiene que ser recordado como lo que fue un dictadorzuelo de América del Sur, el famoso al que le cantó ayer, creo que Hernaldo, le dijo adiós, váyanse, ya sabe dónde, que se fue hacia dónde, el chino ¿cómo es que se llama? Fujimori. El 19 de mayo de 1890 nació Ho Chi Minh, uno de los dirigentes más abnegados y humildes del movimiento comunista internacional. Un 18 de mayo de 1895 nace, para dicha de los nicaragüenses y de los latinoamericanos, el general de hombres libres Augusto César Sandino. De eso vamos a estar hablando. Un 19 de mayo de 1895, o sea, 100 años, más de 106 años, hace 106 años, cae en Dos Ríos José Martí, insigne pensador cubano, fundador del Partido Revolucionario, continuador de la Guerra de la Independencia de Cuba, héroe cubano, poeta, escritor, insigne pensador, cuyas ideas se mantienen vigentes. Pues bien, esta mañana le tenemos a ustedes, queridos oyentes de nuestro programa Entre Todos y Todas, un regalo, porque siendo ayer el aniversario del nacimiento del general de hombres libres, hace 106 años, yo quería hablar de Sandino, volver a tomar el tema, porque para nosotros Sandino es tema de todos los días, porque el legado, el pensamiento, la vida nos invade permanentemente a los nicaragüenses con sus enseñanzas, pero también con sus reclamos. Y para esta mañana tenemos aquí en esta cabina a la hija del general de hombres libres, Blanca Segovia Sandino. Esta mujer a la que conocimos hace muchos años, muy brevemente, y de la cual no volvimos a saber mucho en los años de la Revolución, porque a pesar de ser directamente heredera de su sangre, de su historia, de su vida, Blanca Segovia nunca buscó honores, nunca buscó estar en los medios de comunicación, nunca la vi buscando las tarimas en ese lugar absolutamente merecido en la historia de Nicaragua. Nunca la vimos aspirando a sobresalir o a vanagloriarse de su apellido dignamente llevado. Y hace unos meses la vimos en la televisión, nos fascinó su sonrisa, sus ojos, nos fascinó su sencillez, pero también nos
atrajo de manera verdaderamente innegable su inteligencia, su vivacidad, su respuesta a veces pícara, llena de una sabiduría que solo es posible en alguien que se ve que ha reflexionado, que se dedica todos los días a pensar, que se ha preocupado por estudiar el pensamiento y la obra de su padre. Así que nosotros soñábamos con el privilegio de traer a Blanca Segovia a nuestro programa, una vez que la vimos, porque sabíamos que ella no es muy dada a hablar en público ni a dar entrevistas. Ha buscado mantener la intimidad de su vida familiar y de su hogar, perennemente expuesta en casos como el de ella a la investigación de los escritores, de los periodistas. Hace poco leí un libro sobre la vida de las Mirabal, aquellas hermanas dominicanas que fueron asesinadas por Trujillo, 3 hermanas. Y la hermana que la sobrevivió decía que es cansadísimo, porque todos los que llegaban a Dominicana, los escritores, los cineastas, los dueños de televisión, la buscaban y pasó los últimos años de su vida sometida a un permanente interrogatorio y una repetición de los mismos acontecimientos. Debe de ser bastante pesado, aunque también es parte de la vida que le toca llevar a los descendientes directos de personas que no nacen, sino cada tantos siglos, porque así está hecha la historia. Hay determinadas personalidades que no se repiten ni siquiera en el mismo siglo. Y hombres como Sandino no nacieron en nuestra América Latina, no han nacido ni siquiera cada siglo. Realmente la grandeza, la heroicidad, el pensamiento de Sandino no lo vamos a encontrar todavía. Si alguien yo he pensado que es otro grande en América Latina, es Fidel Castro, que está vivo, y seguramente el papel, la grandeza de su papel en la historia, no solo de Cuba, sino de Latinoamérica, la vamos a captar más adelante, las mayorías. Pero bueno, Sandino es un personaje de una dimensión tal que, bueno, ser la hija de ese gran hombre no debe ser fácil. Y aquí tenemos a Blanquita, con su camisa rosada y con su sonrisa a este programa. Buenos días, Moni. Buenos días, pueblo. Es un gusto para mí estar aquí en la primerísima. Con mucho gusto he aceptado a venir a conversar contigo. Para mí es un gusto muy grande. Aquí estoy para cualquier pregunta que quieras hacer. ¿Qué te han contado, Blanquita, de cómo se conoció tu papá con Blanca Arauz? Él se casó un 18 de mayo, también se casó cuando cumplía 32 años. Él mismo lo describe en sus escritos, porque Sandino escribió mucho, cartas. Era alguien que se preocupaba realmente. ¿Qué sabes vos, Blanquita? ¿Qué nos querés contar de esos recuerdos transmitidos por tu familia? Sí, eso es bastante conocido ya, cómo fue que se encontraron, cómo se casaron y cómo se desenvolvió su vida en esos primeros días. Pero hay algo más interesante, porque da la parte humana, el sentimiento de él, de mi madre, que fue mi nacimiento, que es del cual nunca se ha dicho nada. Al contrario, la gente ha escrito sobre él sin ni siquiera conocerme, ni haberlo conocido, ni haberle hablado nada, lo que han querido escribir. Y a mí me gustaría aclararlo porque son mis recuerdos contados por mi abuelita Esther, mi tía Lucila, mis tíos, personas que estuvieron en el momento en que yo nací. El 1 de junio de 1933, a la medianoche, a la medianoche, mi madre empezó con los dolores de parto. Fue un parto muy difícil, pasó toda la noche, ¿verdad?, con los dolores, mortificada. El 1 de junio de 1933, pero el 2 de junio, a las 7 de la mañana, toda la familia, parte de la familia, fue a misa porque era un primer viernes y se acostumbraba a ir a comulgar. Eran aquellos tiempos con sus costumbres religiosas. Solamente quedando, ¿verdad?, las personas más importantes, como decir mi abuelito Esther, mi tía Lucila, mi tía Isolina, tío Pedro Antonio, Luis Rubén, Octavio, los más allegados y con más confianza de parte de mi papá, porque no iba a estar toda la familia ahí. Llegaban nada más que lo que mi padre quería, que estuvieran acompañándolo.
también había parte de su estado mayor que estaba presto para cualquier cosa que se ofreciera. Y mandaron, ¿verdad? Estaba allí la comadrona, que era doña Angélica Rodríguez, una señora muy buena que a toda mi familia, a toda la familia del pueblo de San Rafael del Norte, era la que los asistía a sus mujeres. Estaba también el médico del pueblo, que tú sabes que siempre había un médico que aunque no fuera profesional, pero era médico del pueblo, don Lisandro Herrera. Y mi papá, a las 7 de la mañana del 2 de junio de 1933, cuando ya mi madre estaba, ¿verdad?, ya para tenerme a mí, se dio muy grave. Yo nací, pero la placenta no. Entonces le dice don Lisandro a la comadrona, esto le dice, está grave. Mi mamá decía que ya no resistía más. Porque había pasado largo, horas en angustia. Sí. Y yo no nacía. Pero por fin a esa hora, de ese día, primer viernes, nací. Pero la placenta no. Entonces pasó en esa angustia y no nacía. Y ya ella estaba agonizando prácticamente, ya iba a morir. Entonces, ¿verdad? Le dice don Lisandro a mi papá, general, le dice, aquí hay que salvar a una de ellas, porque si muere la madre, va a morir la niña. Entonces mi papá le dice, salve a la madre, sálvela. Pero entonces mi mamá le dice, ya no, le dice, salve la niña. Entonces, ¿qué hago? Le dice don Lisandro. Entonces vino y no le contestó. Pero él se vio, dice, en la necesidad de cortar, apartar la placenta de mí. Y a mí, pues, dice, me pusieron ahí en una cama, me recogió la suegra de Monchito Pineda, que se llamaba doña Josefina. Ella, ¿verdad?, se fue conmigo. Allí te dejaron, mamita, me dice, botada en una cama y no les importó nada. Yo me hice cargo, dice, a ver qué hacía por ti. Y entonces, dice, ya mi mamá, fueron sus últimas palabras. Ya no, y se murió. Entonces dice que mi papá se inclinó sobre ella y se puso a llorar. Entonces dice, todos lloraban, aquello era, dice, una locura, todos sufrían, era terrible ese momento. Pero mi papá sacó la pistola y se iba a dar un tiro. Entonces entró en acción tío Toño, un ayudante de él, y se la quitaron. Un general le dice, ¿cómo va a cometer esa barbaridad? ¿No ve que nos va a dejar huérfanos? Piense, le dice, piense que tiene un mundo de gente, le dice, a su mando. Entonces dice que le quitaron la pistola, pero que él lloraba sin consuelo, dice, sobre el cadáver. Luego dice, sacó a todos del cuarto, se quedó con ella, solo le dio orden y nada más a tío Toño, y le dijo, vaya, le dice, a casa de Rito Blandón, que era el mejor carpintero que había en el pueblo, que le haga un ataúd lo mejor que pueda. Entonces fueron, don Rito hizo el ataúd muy bonito, dice mi abuelita, lo llevaron. Entonces él llamó a mi tío Octavio Arauz, que era el más fuerte, el más recio de la familia, y le dijo que le ayudara a vestirla y a pasarla al ataúd. Ya la colocaron, dice, en el ataúd, sacaron el catre donde había muerto, lo adornaron con flores, le pusieron un Cristo y lo llevaron a la sala para que la gente, cuando viniera al velorio, velaran el Cristo en el catre. Ella no permitió él que la sacaran. Se quedó él solo en el cuarto con ella, dice, velándola. Y así pasó, dice, toda la noche. Y ese hombre lloró como nunca me imaginé, porque como tenía un carácter, me contaba mi abuelita, era un hombre, dice, tan serio y tan recto en sus cosas, que nunca me imaginé, dice, que la quisiera tanto y que llorara tanto. Porque él mismo, dice, nos había contado, dice, en forma de chistes y todo, dice, aventuras amorosas que él tuvo, dice, en México. Allí conoció, dice, una de sus enamoradas y tuvo una de sus novias, y él se los contaba todo, dice mi mamá. Entonces, en ese mismo tiempo que estaba mi mamá, había una poetisa argentina que le escribía en la montaña. Mi mamá recibía las cartas, los versos que le hacía. Y él le dice, yo la conocí en México, le dice. Ella sabe que estoy casado, le dice, en una oportunidad que fui a México la volví a ver, le dice. Pero ella sabe que y ella misma saludaba a mi mamá y le decía que era una mujer muy valiente porque había sido capaz de seguirlo a la montaña. El nacimiento fue exactamente en San Rafael. En San Rafael del Norte, sí. En la casa tradicional de en la casa venía. que se le llamaba Campamento General. Allí era el Campamento General. Se le llamó Campamento General porque allí en un tiempo de allí emanaban las órdenes hacia los demás campamentos, y allí mi papá llegaba y permanecía. También el campamento de los gringos era enfrente. En esa época el campamento de los yanquis era enfrente en la casa de Francisco Rodríguez. Entonces quedaban uno frente al otro. Y mi mamá veía los movimientos, y mi familia veía los movimientos de los gringos cuando salían a perseguir a Sandino, antes de que se estableciera completamente la guerra. Porque a mi madre la tuvieron presa primero. Eso te iba a decir, aquí aparece que el 14 de enero fue
capturada Blanca Arao en San Rafael del Norte. La capturaron y la llevaron a Managua. Allí la tuvieron unos días en el Hotel Estrella. Entonces ella estaba embarazada, porque eso fue el 14 de enero del 33. Sí, pero no estaba embarazada de mí. Es que mi madre perdió 2 hijos antes que yo. Uno de 3 meses y uno que murió ya grandecito de 6 meses. Ese nació en La Calma, en un campamento de la montaña. Allí murió y lo enterraron, le hicieron un jardincito con flores silvestres. Yo nací mucho después. Eso de que hablan allí fue antes, cuando mi papá, al día siguiente de haberse casado con ella, al día siguiente, imagínate que él se fue porque le dijo que tenía que ir a México a ver cómo conseguía armas para su lucha. Entonces mi mamá quedó sola. Estando ella sola para averiguar para dónde había agarrado a Sandino, entonces fue que la echaron presa. Se la llevaron la primera vez la llevaron, según cuenta mi familia, ¿verdad? Porque la primera vez se llevaron parte de la familia. Se llevaron a Luis Rubén, se llevaron a Miguel Ángel, se llevaron un cuñado, Francisco Berrío, mi tía Lucila, mi abuelita Esther y mi mamá. Todo eso se los llevaron, y mi tío Octavio, a todos ellos, menos un nudito que era hermano de ella, y que no se lo llevaron porque no lo creyeron necesario, que le podían sacar alguna investigación. Y resulta que él quedó sano, pero cuando regresamos, un gringo, dijeron que se había enfermado y que un gringo lo había atendido y lo encontraron muerto. No se sabe, que como él también pertenecía a la familia, quizá para mortificarlas, para ver si decían la verdad, de dónde estaba Sandino, pero ellas no sabían nada, dice. Si el hombre se fue, y si no volvió a dar señales de vida durante un año. Mi mamá durante un año no supo nada de él. Entonces, en esa ocasión, dice que lo llevaron a Managua, pero después, como no pudieron averiguar nada porque no sabían nada, les dieron libertad. Pero al poco tiempo volvieron a capturarlo. Esta vez solo se llevaron a mi tía Lucila, a mi abuelita Esther y a mi mamá. Pero la que querían era mi mamá, para preguntarle que dónde estaba Sandino, si se comunicaba con él, que qué sabía. Como no decía nada, entonces la trasladaron a las cárceles de la 21 en León. A mi tía, en 1930 dice que Blanca la traslada expulsada a León. A León, a las cárceles de la 21. Allí estuvo ella 6 meses. Solo era ella. Pero mi mamita Lucila y mi abuelita Esther se solidarizaron y se fueron con ella, para no dejarla sola. Mi mamá tenía nada más que 19, 20 años, y dejar a la muchachita ir sola a esas cárceles no quisieron. Entonellas dijeron que no, que ellas no se iban libres, que se iban a ir con ella, y se fueron. Estando en la 21, las torturas que les hacían, tú sabes que hay personas en los pueblos que son muy escrupulosas, y entonces había, dice, un soldado negro, sucio, tenía sus dientes muy malos, era un asco, dice el hombre. Entonces entraba a la celda y les decía, revueltas, que íbamos a comer, dice. Pero anteriormente mi abuelito Pablo, ¿verdad?, que ya había muerto en esa época, fue liberal y desempeñó cargos muy importantes en la época del general Zelaya. Trabajó en Ginotega y en Estelí. Muy amigo fue del general Zelaya. Entonces a mi madre le puso Blanca por la esposa del general Zelaya, le puso Blanca Estela. Había mucho acercamiento con los liberales, era un liberal de los que se morían. Y cuando él estuvo estudiando joven, porque él fue a estudiar un tiempo a León, entonces dice, se hizo de muchos amigos, como José León Leiva y otros más liberales que habían, familiares de amigos pues importantes. Esos amigos, ya no existiendo él, sabiendo que estaba presa mi mamá, ¿verdad?, en las cárceles de León, gestionaron, hicieron todo lo posible y lo imposible como liberales, para que la sacaran pues de la cárcel y la mandaran a un lugar más decente, no que estuviera donde estaba la tanta corrupción, tenía fama en ese tiempo, la 21. Entonces consiguieron que la trasladaran a la Recolección, al Colegio de Monjas de la Recolección. Entonces se fueron las tres, porque mi mamá, mi abuelita y mi tía Lucila, mamita Lucila, como yo le decía, porque ella me crió, a ella, ¿verdad?, la trasladaron a la Recolección. Las monjitas la querían mucho, la prepararon, aprendió mecanografía, le enseñaron a bordar, le enseñaron muchísimas cosas. Estuvo 6 meses, porque le decían que ella era la esposa del general Sandino y que tenía que tener preparación y que era muy inteligente y muy bonita y que ellas iban a encargar de prepararla.
claro, todas las amistades liberales se las recomendaron. Y así fue como mi mamá se superó muchísimo. La cárcel le sirvió más bien, porque allí no la trataron mal, al contrario, se hizo de amiga y pasó una temporada bastante tranquila. De mi papá no volví a saber. Allí también había un seminarista, Monseñor Oviedo, Isidro Augusto Oviedo, era seminarista y llegaba, dice, a ayudarle en las misas a Monseñor Carrillo. Pero él, dice, se encariñó con ellas y les dijo que cualquier cosa que quisieran, algún aviso para su familia, que estaba a la orden. Entonces ellas hacían papelitos, se los dejaban en los reclinatorios en la capilla, él los recogía y en el mismo lugar allí les dejaba las contestaciones que mandaban del norte. Y así se comunicaban con su familia, no porque ellas estaban incomunicadas. Bueno, estando allí, ¿verdad? Después ya cuando mi papá regresa y se da cuenta que mi mamá está presa, entonces él se indigna y como... Para ser franca, era un hombre temible y les dijo que si no le daban libertad a su esposo, incendiaba a León. Y lo hubiera hecho porque cuando a él le dieron la noticia de que mi mamá la habían tenido presa y todo lo que le estaba pasando, entonces, ¿verdad?, a ella le dan libertad y ya sale para San Rafael del Norte. Pero la parte bonita que yo quería hablar de él, porque me gusta más hablar de él y de ella, es cuando yo nací. A mí, dice, nadie me hacía caso. Doña Josefana, la mamá de... Ahí está el mototito ahí a un lado. No, sí. Y me da chillido, usted lloraba por consuelo. Y dice doña Josefana, que era la mamá de la niña Eudita, esposa de un primo de mi mamá, dice que la señora lo que hacía era mojar un algodoncito con agua de miel de jicote y ponérmelo, dice, para que chupara y me estuviera hambre, que iba a comer, que iba a beber. Me buscaron una mamadora, pero las de aquellos tiempos eran tan grandes, tan ásperas, que no me entraban en la boca. Entonces no hallaban cómo alimentarme, dice, yo lloraba. Después de la vela, a la que llegaron, dice, muchas personas importantes del gobierno, que mandó el doctor Sacasa, representantes, amistades liberales que llegaron, CPEA y otras gentes, pues, que a mí en este momento no recuerdo. Dice que después que pasó la vela, dice, al día siguiente fue el entierro. Toda esa gente, dice, todo el pueblo movilizado, tropas, era un gentío, dice, fueron al entierro. Cuando ya habían sepultado, y mi papá, dice, a pesar de todo, lloraba, no se detenía, la impresión era muy grande. Una compañera que anduvo con él 6 años en la montaña, sufriendo todas. Tú sabes mejor que nadie lo que significa la asperidad de la montaña, la angustia de la montaña, y perseguidas por un enemigo poderosísimo como eran los gringos, que hasta aviones tenían que ni los conocían ellos. Eran pipilachas, ¿verdad? Sí. Pero para nosotros en ese tiempo eso era terrible. Era la aviación americana. Era como las bombas que ellos hacían en latas de sardina, con clavitos y tonterías para atacar esos aviones. Imagínate, todo eso era terrible. Y mi pobrecita madre pues vivía de campamento en campamento. En La Calma, que le pusieron La Calma porque de allí salí yo. Allí salió ella embarazada de La Calma. Luz y Sombra era otro campamento. El Chipote, otro campamento. La Chispa fue otro campamento. Y ella era la que les ponía los nombres a los campamentos. Pero contanos en qué paró tu situación, o sea, la brujita, decía mi abuelita, y nadie le hizo caso, ni yo, decía mi abuelita, ni yo, decía, era tanto el dolor y la angustia, que ya ni nos fijábamos. Y tu papá ni sabía si estábamos o no estábamos. Él estaba con su agonía, dice, con su mujer, y yo ocupadísima, dice, solo doña Josefana tuvo la caridad, dice, de agarrar aquel prinde, decía ella, porque eras chiquitita, me dice, y buscar cómo consolarte con agua de miel de jicote. Pero al día siguiente, después del entierro, cuando fueron al entierro, dice mi abuelita, que se llenó de coraje ella, y delante de todos los políticos les dijo, ustedes son los responsables de la muerte de mi hija. Allí la tienen, le dice, ya la tienen enterrada allí, le dice, cómansela. Y dice que a mi papá le llamó la atención. Y a mí qué me importa, yo dice, si este hombre me mata, que me mate. Pero el dolor que yo tenía era tan profundo, dice, que no me aguanté y le dije 4 barbaridades a todos ellos políticos, haciéndose, dice, los consternados. Cuando yo sé, dice, que ellos estaban ya engañando al hombre, dice, y que por confiarse traigo a mi hija, porque mi madre regresó en los primeros días de febrero, ya en estado, para esperarme a mí en el pueblo. Si no, yo hubiera nacido
porque ella le escribió una carta que yo la leí después, donde le decía a mi papá en la carta, yo no quiero, le dice, que mi niño nazca, le dice, en un ambiente de fieras, hagamos todo lo posible, le dice, por regresar, le dice, al pueblo, le dice, y tener una vida normal. Y es que ya para empezaron los movimientos, las conversaciones de paz. Claro, porque eso ya los gringos se habían dado por derrotados y habían comenzado a salir. Claro, ya estaba la victoria, ya había vencido. La Guardia Nacional, los que estaban en lugar de ellos. Y mi padre se confió de los políticos y empezó las conversaciones de paz. Así es cuando regresó mi madre y yo nací en un pueblo, no nací en el monte. Pero bueno, a mí dice que ya pues pasó ¿cómo se llama el entierro? Regresaron todos, pero cuando mi papá regresó, yo estaba ya muriéndome de hambre, en un solo llanto que ya no había con qué consolarme. Y entonces le dice mi abuelita, general, le dice, la niña se está muriendo de hambre, ¿qué hacemos? Entonces le dice él, no hay, le dice, por aquí una parienta, le dice, que tenga niño chiquito. Una para comadrona, como comadrona. Entonces le dice, ella le dice, está la hija de doña Josefana, le dice, la esposa de Monchito Pineda, le dice, primo hermano de Blanquita, le dice, pero yo no sé, le dice, si quieran, deme la niña, le dice, y vivían enfrente de la casa, deme la niña, envuélvamela. Y llorando, dice, cruzó la calle y se fue. Ella estaba amamantando a su niño, que se llamaba Adalid. Le pidió, dice, de rodillas, por favor, le dice, señora, démele el pecho a la niña, se está muriendo de hambre. Entonces dice que la niña Audita, la esposa de Monchito, le dice, general, le dice, yo le voy a dar mientras pueda, le dice, usted sabe que ya mi niño tiene un mes, le dice, está más fuertecito, le dice, pero no puede comer nada porque todo le hace daño. Pero le voy a dar a la niña mientras pueda y puede conseguir, le dice, una nodriza. Entonces dice, fue así como le dieron, dice, ella me dio el pecho durante 8 días. A los 8 días se le secó la leche. Gente sencilla de pueblo, mal alimentada, ¿verdad? ¿Quién sabe? La cosa es que se le secó la leche. Y entonces le digo, como mi papá no se iba, porque hasta que te dejara arreglada toda mi situación, entonces le dice, general, ya no puedo darle más a la niña, le dice el pecho. Busque otra, le dice. Había otra hermana de ella, Rosalpina Pineda, que lo estoy diciendo porque son cosas que hieren y otras que se agradecen. Rosalpina Pineda, que era la esposa de otro primo de mi mamá, tenía un hijo que se llamaba Efraín, y ya grande el chavalito, ya ese chavalito ya tenía como 2 meses. Y entonces pues le dice, tal vez mi hermana, le dice. Y así le dice, se va a ir criando la niña poquito a poco mientras puede, le dice, tomar leche, porque la leche me hacía daño. Entonces mi papá le dijo, yo no voy a ir, le dice a mi abuelita, vaya usted a hablar con ella y pídale, dice, por favor, no se puede, pídale, le dice, así. Bueno, entonces pues fue a mi abuelita, le suplicó y entonces ella le dijo que no podía, porque si no le daba leche a su niño se le podía enfermar. Y se negó, llegó general, le dice, general, yo no sé cómo resistió él todas esas cosas, ¿sabe? Con el carácter que él tenía. No sé, el general le dice, no quiere, le dice que no porque su niño va a carecer y que busque otro primo casado con otra, le dijeron que tenía una niña de 1 mes, se llamaba Dalina, la esposa Francisca y el Ramón. Entonces, personalmente, ahora voy a ir yo, dice, a ver quién me le va a negar, dice, una gota de leche a mi hija, dice, y se fue. En realidad le dijo la Pancha que sí, que le iban a dar leche a la hija de ellos, pero que necesitaban una yegua, porque la yegua se asemeja mucho a la leche de mujer. Y que le compraron, le dieran una yegua. Y entonces mi papá, ¿cómo no? Le dice, compró la yegua con su potrillito, les dio dinero y todo, y él alegre, porque ya se iba a retirar para la montaña tranquilo, porque ya mi niña, dice, queda con su lechita preparada. Mentira, al poquito tiempo que se fue, no me dio una vez, al poco tiempo, dice mi abuelita Esther, que se fue el general, digo, no, yo no le puedo quitar la leche a mi niña, y volvió el mismo cuento, y se quedaron con la yegua, y se quedaron con el dinero, y se quedaron con todo. Y dije yo, cuando este hombre regrese, esta gente sí va a saber lo que es bueno, porque ya esta es la tercera que le hacen. Regresa mi papá, porque él tenía la preocupación de que estaba uniendo todas las tropas, ¿no? Porque era época de tratados de paz, y entonces él salía con sus generales a los distintos lugares para reunirlos. Vuelve a llegar a ver cómo iba, cómo estaba. Entonces ya me encontró ya cuando él regresa yo tenía ya como unos casi 1 mes, dice mi abuelita, pero me estaba muriendo. Porque dice que ellas, a como pudieron, hicieron atolitos y me dieron. Y no atolitos de maíz, seguro. No me sirvieron, más bien me hicieron daño. Me dieron leche, dice, y fue peor.
Entonces dice que estaba solo el huesito, dice, con el pellejito. Ya en las últimas, cuando regresó el general, dice mi abuelita. Si querés la cambiamos para acá o le ponemos, está bárbaro. Vamos a hacer una pausita aquí para tratar de resolver un problema técnico. Pongamos la canción que habíamos pedido. Pues el propio general Sandino se encargó de contarnos de su matrimonio y lo encuentro tan bello que vamos a hacer una pausa con la voz de Blanca Segovia, que nos está contando y nos va a seguir contando después de todas las peripecias de su orfandad, de la muerte de su mamá y todo lo que tuvo que hacer Sandino para conseguir que la amamantaran, que le dieran un poquito de leche para que pudiera sobrevivir. Y es que había tanto amor y está reflejado en eso que el propio Sandino escribe y que le va a leer Mónica Augusta. Ya conocía yo a Blanca Arauz, telegrafista del pueblo de San Rafael del Norte. Era una chica muy simpática, de 19 años de edad. En casa de Blanca me hospedaba con mi estado mayor. Allí mismo estaba instalada la oficina telegráfica. Largas horas del día y hasta de la noche permanecía yo frente a la mesa en que trabajaba Blanca. Mis conferencias eran muchas por telégrafo, con las diferentes partes de los departamentos mencionados. Así me enamoré de Blanca y fue mi novia. Blanca ya sabía de mi llegada y no quiso estar en la mesa del telégrafo. En su lugar trabajaba un hermano suyo, que también es telegrafista. Entregué mi caballo a un asistente y pasé sin ayudantes a la sala, creyendo encontrar en ella a Blanca. Pero no estaba en su lugar y me recibió Lucila, una de sus hermanas. Le pregunté por Blanca y me invitó a que pasara a tomar una cena y que ella en persona me preparaba. Blanca me recibió con un beso, diciéndome que Lucila había ofrecido a la Virgen de Mayo una misa de tropa el día que yo llegara sin novedad. Le di las gracias por los buenos sentimientos de su hermano y le ofrecí que para el segundo día, a las 8 de la mañana, estaría listo mi ejército para ir al templo a oír la misa ofrecida por ellas. Enviamos a exponerle nuestro propósito al cura del pueblo y él aceptó gustoso celebrar la misa. Era un cura de apenas 22 años. Los gastos de la misa se hicieron por mi cuenta. Y el segundo día, a la hora fijada, mi ejército oía misa respetuosamente. Durante la ceremonia de la misa, hubo salvas de fusilería y ametralladoras. La misa estuvo regia, yo mismo estuve a oírla. Al día siguiente de celebrada, ordené ciertas movilizaciones y permanecí en la población como en tiempos de paz. El día 18 del mismo mes cumplí 32 años de edad y ese mismo día contraje matrimonio con Blanca en el templo de San Rafael del Norte. A las 2 de la mañana del 18 me dirigí al templo con Blanca y los padrinos en medio de un acompañamiento familiar. Los habitantes del pueblo no sabían que nosotros nos casábamos. Solamente al jefe del día le había ordenado yo que no interviniera si miraba abrir las puertas del templo en las primeras horas de la madrugada. A la hora notada en que me dirigí al templo, el ambiente estaba frío y neblinoso. Encontramos la iglesia profusamente iluminada. Respiré el olor del incienso y de los cirios que ardían, el olor de las flores que adornaban el templo y los perfumes diversos que llenaban el aire. Me recordaron los días de mi infancia. El cura me invitó a la confesión. Me confesé. Lo hice sinceramente. Los padrinos y nosotros nos postramos ante el altar. Blanca vestía traje y velos blancos y corona de azahares. Yo tenía mis armas al cinto y vestí uniforme de montar, de gabardina color café y botas altas de color oscuro. 6 de mis ayudantes me acompañaron a la iglesia. Salimos del templo y en la calle me sentía como nuevo. Me parecía ir caminando en el aire. En el atrio de la iglesia había 10 caballos ensillados. Eran del jefe del día y sus ayudantes. En la esquina de una calle ya habían muchos muchachos de mi ejército que nos felicitaban a nuestra pasada. Cuando entrábamos a casa de Blanca, se escucharon en todo el pueblo disparos de fusilería, pistolas y ametralladoras, hechos sin mi consentimiento, pero comprendí que eran motivados por el entusiasmo de mis muchachos, y no dije nada. Por todas partes se escuchaban entusiastas vivas y nos llegaron innumerables felicitaciones. No participé en mi matrimonio al público, porque quisimos que fuera un acto de absoluta intimidad. 2 días después, abandoné a mi esposa para internarme en la selva segoviana, donde he permanecido peleando en defensa del honor de mi patria. Augusto C. Sandino. Blanquita, realmente esa descripción que hace Sandino indica a una persona con una sensibilidad, con un humanismo. Y qué cosas, ¿verdad? Es cierto todo eso que está escrito, porque mi familia así me describió a mí eso. Fue a la Virgen de los Desamparados, a quien mi mamita Lucila, mi tía, le ofreció esa misa, y él cumplió, y ya ves cómo lo describe todo. Así fue todo. Dice que en realidad no se participó a nadie, pero
el ejército no se pudo contener y hubo disparadera, dice, y todo, y hicieron una gran algarabía que ella no la pudo detener. Y entonces seguimos contando cómo lograste salir y sobrevivir, quién te crió. Bueno, eso es muy importante, porque después que pasó todo eso, ¿verdad? Con la que me dio el pecho con mucho gusto, doña Audita, la otra que se negó, doña Pina, y la Francisca que hizo tremenda trampa, ¿verdad? Sí. Entonces mi abuelita, muy disgustada, le dijo general, le dice, quítele todo lo que le dio a esa gente, hay que castigarlos. Entonces le dice, no señora, déjelos. Y entonces mi papá, como me encontrara grave, ya muriéndome, ¿verdad? Mandó a llamar al doctor Cifuentes a Jinotega. Llegó el doctor Cifuentes, me estuvo tratando y le dijo, hay que buscarle una nodriza, le dice, rápidamente a esta niña porque se muere de hambre. Entonces él mandó un bando a todos los valles, que el general Sandino necesitaba una nodriza para su niña que había muerto la madre. Y andaban por todos los valles, ¿verdad? Viendo a ver quién se presentaba, pero nadie se presentaba. Entonces dicen que el 26 de julio de ese año se celebraba en la iglesia la misa para Santa Ana. Mi tía Lucila andaba en misa y llorando, dice, le gritaba yo a Santa Anita y le decía, ya parecíamos locas, dice, Santa Anita bendita, le dice, tu niña no tuvo necesidad de nadie para que la alimentara, tú la criaste, le dice. Aparece por ahí una mujer, le dice, que quiera darle el pecho a la niña. Estaba ella en esa misa y llorándole a Santana, cuando a la casa de mi tía Isolina, que era contigua a la de mi mamá, llegó una muchacha blanca, de 19 años, pelito negro, dice, gordita, bonita la muchacha, dice, campesina, vestida de negro, y preguntó por mi tía Lucila. Parece que la familia de ella conoció a mi mamita cuando ella fue maestra rural en los valles de Suní y San Marcos. Entonces le dice, le dice, la Lucila anda en misa, ¿para qué la quieres? Le dice. Él le dice, quiero hablar con ella, le dice. A la chola no la conocí, ni a mi papá, ni a nadie. Entonces dice que se fue. Y en ese momento iba llegando mi mamita Lucila. Entonces le dice, Lucila, aquí te buscan, le dice esta muchacha. Ajá, ¿qué querías? Le dice, mire, le dice, niña Chila, yo oí un bando, le dice, en San Marcos, de que el general necesita una nodriza para su niña. Y yo vengo, le dice, a ver si me aceptan. Ya mandada por Santana, decía mi mamita con sus creencias, ay, gracias, has caído del cielo, le dice. Santanito oyó mi súplica. Y entonces, espérame, voy a llamar al general. Entonces ya voy a decirle al general, se fue a hablar, dice, y le dijo a mi papá, hay una muchacha, le dice, blanquita, así, le explicó. Dice que hay un bando, le dice, en San Marcos, y que quiere ser nodriza a la niña si usted lo permite. Dígale que venga, le dice. Entonces fue, la muchachita dice, temblaba un poco, dice, con miedo, porque, y de ahí iba a decir ante el general, dice, yo no sé de dónde cogió valor. Y entonces mi papá le preguntó, ¿cómo te llamas? Clara Huerta, le dice. Ajá, le dice. ¿Cuántos años tienes? 19 años, le dice. ¿Y qué tiene, varón o niña? Tengo una niña, le dice, pero ya la niña tiene 3 meses y le puedo dar, le dice, leche de vaca, que ella come ya, le dice. Y vengo a ofrecerme, le dice, supimos que le hacía falta, le dice a la niña de Blanquita, ellos eran conocidos, le hacía falta una nodriza y venimos a ver si puedo ser útil, le dice. ¿Cómo que no? Le dice, pero aquí hay un reglamento, le dice. Te harías, le dice, hacer análisis y que te hagan un chequeo general. ¿Y qué cosa es eso? Le dice. Bueno, le dice, te van a hacer exámenes, le dice, a ver si está saludable, a ver si no hay algún problema. Le dice, sí, cómo no, le dice, como no sabía la pobre muchacha. Sí, cómo no, le dice. Entonces estaba el doctor Cifuentes, que lo habían llamado para atenderme a mí. Ya llamó al doctor Cifuentes, le dice, chequéeme a esta muchacha, le dice, dígame a ver qué hay que hacer, y que ella va a ser la nodriza de la niña. Dice que ya pues mandaron los análisis a Jinotega, examinaron a la muchacha, salió muy buena, era blanca, rosada, saludable, encantados de la vida, la aceptaron. Entonces ya ella se quedó y le dice, hay una condición, aquí no me va a tocar a la niña, le dice. Se va a bañar todos los días, le dice. Va a estar bien alimentada porque el cuque de Blanquita, le dice, va a quedar aquí atendiéndola para que le dé de comer a usted, para la niña, le dice, para que me las atienda. Y ya se quedó la muchacha allí. Del cuque era don Abraham Brown, un negro africano de Jamaica, que adoraba a mi mamá, le decía a mi reina, y donde quiera que ella anduvo en los campamentos, ella estuvo con ella. Y la lloró
pero como no hay, el día que murió. Y él se iba a ir, pero se quedó por orden de mi papá, cuidándome, atendiéndome a mí para la comida, pues, y todo lo que se necesitara. Ya mi papá se fue tranquilo y quedó la Clara Huerta conmigo. Pero después, cuando yo tenía 6 meses, él no regresó muy pronto, porque ya iba tranquilo porque sabía que quedaba una nodriza. Ya dejó el pago para que le dieran a la muchacha, le dio dinero y le compró unos animales al marido y una casita en el campo para que trabajara. Y entonces quedó bien la familia de ella y ella quedó conmigo. Y así fue como se desenvolvieron esos primeros días, esos primeros meses. 6 meses pasaron. A los 6 meses él regresa, pero fue su despedida. Dice mi abuelita que estabas linda, preciosa, porque claro, dice, ya tenías comida, tenías todo. Y cuando él te vio de 6 meses, que fue la última vez, dice, estabas preciosa. Y con todas las ropitas y las bellezas que te mandaban, dice la esposa del presidente de esa casa, doña Olga Cepeda, y los políticos, dice la esposa de los políticos, vivías preciosa, dice. ¿Eso era casi para Navidad? A los 6 meses, sí, antes de morir. No, él murió el 21 de febrero, él llegó en los primeros días de febrero, porque fue la despedida. Me tomó fotografías. Dice mi abuelita que en la mesa, en el escritorio de él, me sentó desnudita, dice, con la 45 de él a un lado y la 32 de tu mamá al otro lado, dice. Y voy jugando con ellas, dice, y las 2 banderas cruzadas, la bandera azul y blanco y la roja y negra. Tomó fotos lindas, se retrató él con vos en la tumba de tu mamá, dice. Pasaba, dice, por donde el diputado Justiniano Blandón, el alcalde, el juez, por todas las autoridades, presentándote, porque estaba, de la casa no salía, dice, pero con él sí, y andaba, dice, fachento, dice, presentándole su niña a todo el mundo. Entonces dice que fue la última vez que él llegó, pero que cuando él se fue, yo me volví a enfermar, porque dice que él me bañaba, dormía conmigo, en fin, dice que era la adoración, y dice, estos días que voy a estar aquí, dice, solo con mi niña los voy a pasar. Mi abuelita le decía, no la bañe con agua helada, general, eso es malo en este friero. Y dice, no me hacía caso. Señora, mi hija no tiene que ser cobarde. Ella tiene que aprender todo en la vida. Y me dice que me quedaba moradita. Dice, pero me dejaba bañar y ni de mío. Dice, como que sabía que era él que la bañaba. Y si con uno era una gran llorona, me decía mi abuelita. Bueno, pero pues todas las ternuras, todo lo que él sentía por mí, me lo contó ella. Pero lo más bonito y más cuando ya él se fue, dice que quedé enferma. Porque dice que no lloraba, sino que era un gemido, dice que suspiraba y le decía, ay, dice, ¿qué sentiré esta niña? Dice mi abuelita, porque dice ¿cómo lo sentía? Ella, como que presentía lo que iba a pasar. Sí. Y dice, ¿qué irá a pasar? Porque él dice, yo no vengo ahorita, cuídenmela, que voy para Managua. De ahí pasó para la Quinta Guadalupe, de la Quinta Guadalupe vino para Managua. El 21, cuando a él cuando lo asesinaron, llegaron a tocar las puertas del telégrafo, a quitar el aparato telegráfico, porque mi mamita Lucila siempre quedaba de telegrafía. Como estaban arreglos de paz, no había ningún problema, ellos tenían trabajo. Entonces llegaron a medianoche a quitar el telégrafo. Se sorprendió mi mamita y llegó a decirle a mi tío Luis Rubén, a mi tío Toño y a mi tío Octavio, vinieron a quitarle, dice, el aparato telegráfico. Solo cuando hay algo grave lo quitan para que uno no se comunique. Pero ya ellos ya iban en carrera hasta sin zapatos, con las pistolas, nada más. Lograron escapar. Se escaparon 2, pero en una finquita había otro que era mi tío Luis Rubén. El problema es que ellos anduvieron con mi papá, eran hombres de acción. Claro, sí. Y entonces los buscaron en cuanto nomás, y ya que él no pudo salvarse porque el correo que le mandaron llegó tarde. Aquel lo capturaron, lo trajo un tal teniente Castillo con la tropa amarrado en la cola de la mula, lo arrastraron en el pueblo, lo llevaron a ahorcar, lo echaron en pozas de agua. Tú sabes la realidad de todas esas barbaridades. Porque después del asesinato de él fue mataron sandinistas, con 2 sandinistas más mataron a mi tío Luis Rubén. Y los andaban en cacería, a no dejar nada. Todo lo que decía Sandino. Y a mi casa llegaron... Todos los que habían colaborado con él y cooperado. Todo, sí. Aquello era horrible. A mi casa llegaron y quemaron todita la ropa. Quebraron todos los juguetes que habían míos. Destrozaron parte de los muebles. Aquello fue espantoso. Mi abuelita lo único que acató, en una sábana, dice, me envolvió y salió corriendo por los solares a buscar al cura
al padre Mejía, que fue el que había casado a mi mamá. Llegó y le dice, padre, ¿qué hago con la niña? La guardia la persigue. ¿Dónde está el niño, niña? ¿Qué es lo que tuvo Sandino? Y no, se la llevó doña Esther, yo no sé para dónde. Y entonces el padre dice, déme la señora, le dice. Váyase donde su hermana Adelina, le dice, y estése allí como que no sabe nada, le dice. Y deme la niña. El padre Mejía dice, se fue, me dijo que se había ido para la iglesia. Nosotros tenemos en San Rafael un Jesús Nazareno hermosísimo. De la cintura para arriba es de piedra, lindo, perfecto, y de la cintura para abajo es de madera. O sea, unas reglas que vienen a terminar en una rueda, abajo. No tenía pie, pero claro, con su túnica. Era porque la túnica lo tapaba. Claro, lo tapaba el vestido y la túnica, el manto y la túnica. Entonces, ¿verdad? El padre me metió debajo, me sentó, me tapó con todo aquello y se puso a rezar. Cuando entró, dice, el que andaba persiguiendo, el jefe de la tropa y hasta adentro. Y entonces le dice, ¿no ha visto una mujer con una niña entrar aquí? No, le dice el padre, aquí no hay nada. Debajo de la túnica. Y yo calladita sentada, allí tenía 6 meses. Y le dice, no, aquí no hay 8 meses. Sí. Aquí le dice, no ha entrado nadie, le dice. Registró, dice, por los camarines, por detrás del altar mayor y salió. Aquí no hay nada, le dice. Vamos a buscar a esa señora. Entonces el padre corrió, me sacó, dice el padre, y me dijo, te portaste bien, hijita. Y entonces se fue, dice, allí nomás mi abuelita dio vuelta por otro lado, entró por la sacristía y le dice, tome la niña, váyase donde su hermano a la montaña, le dice, era mi tío Ramón Pineda, que tenía una finca, váyase con la niña y la nodriza a huir. ¿Y dónde está la nodriza? Ya la despaché a la salida del pueblo, le dice. Váyase, le dice, porque la andan persiguiendo, le dice, como fieras para matarla. Entonces se fue ella conmigo, quedó la otra gente huyendo, mis tías. ¿Cuándo pudiste recuperar ya un poco la normalidad? Es decir, que ya pudiste regresar a la casa. A los 2 años. A los 2 años. Anduvieron huyendo mis tíos, el que dejaron por muerto con el tiro de gracia, que gracias al señor de Quipula por la promesa que le ofrecieron no murió. Se unió también en las montañas, como eran guerrilleros, conocían todos esos caminos y esos montes, y con otros sandinistas más que andaban huyendo, se formó el grupito, pues, y yo en cuenta de ellos, ya iba yo de más allí. Y la Clara, mi nodriza, se fue conmigo para la montaña. No le importó su niña, no le importó nada, ella se fue conmigo, y decía mi abuelita, se portó tan valiente y mis tíos, que la Clara Huerta, todos se caían, todos en aquellos montañones, en aquellos deslizaderos, y ella hice como una cabrita con aquella grisma pegada, y nunca se cayó. Y entonces anduvo conmigo 2 años en la montaña hasta que di mis primeros pasos. Sí. Allí empecé a caminar en la montaña. Después, en esa época, ya mi abuelita cansada de huir y ya todo había pasado. Mataron al hombre, como decía, mataron sus hombres, y yo tengo que ver cómo saco mis hijos. Y entonces salió ella solita, y salió al pueblo, y a ver qué pasaba. Y todo, lo vio todo en calma. Entonces vino para Managua, y vino a solicitar que le dieran un salvoconducto para que sus hijos pues pudieran salir de la montaña. El presidente de esa casa le dice, ¿cómo no, señora? Con mucho gusto. No, le dice, usted no quiero nada porque nadie le hace caso, le dice. Juegan con usted, le dice. Allá en el norte dicen que si Somoza no ordena, ellos no obedecen. Quiero hablar con Tacho. Tacho la recibió, dice que muy educado, que la invitó a almorzar, y dice, no, yo no vengo a almorzar, no vengo a comer, le dice. Vengo a pedirle por mis hijos que andan huyendo como fieras en las montañas, le dice. Y ellos no han cometido ningún delito más que ser cuñados de Sandino, le dice. Allá andan huyendo, le dice, con una criatura en los montes, le dice. Es la hija, le dice, del general. Y vengo que usted me dé un permiso para que puedan regresar al pueblo y buscar cómo trabajar. Así como no, claro, como ya había pasado todo, ¿verdad? Sí. Así le dice, ¿cómo no? Y le hizo un salvoconducto. Con este papel nadie le va a hacer nada, le dice. Lo presentan en todos los cuarteles, en todos los lugares, los retenes, y nadie les va a hacer nada. Así fue. Entraron con miedo de noche, pasaron con miedo, porque dijeron ellos, esto es que nos quieren agarrar adentro. Pero no, dice, ¿y qué iba a hacer? Dice, yo ya no hallaba qué hacer aquella criatura, dice, aquel pringue en los montes, dice. Y entonces ya regresaron unos primero, dice, otros después, y ya la última que entró, dice, fue la Clara, con el que tenía más miedo, dice, que lo podían fregar, dice, que era Luis Rubén, porque Luis Rubén fue soldado del general Estrada, y era de más acción, ¿ves? Entonces, eso eran los que se les tenía más miedo. Sí. Pero no lo tocaron. No, desde que él dio esa orden ya no, ya no los tocaron más. Y ahí pero no les daban trabajo. ¿Creciste en San Rafael? Yo fui creciendo ahí en San Rafael, allí pasé mi infancia con mi tía, con mi abuelita, con la Estercita, que era una mudita que me ayudaba a cuidarme. Siempre tuve una muchachita que me conseguían ellos con los familiares
para que me acompañara, para que me llevara al colegio, para que me alistara mi ropa. Y así fue creciendo. Para ellos era como una princesita que todos querían. Nadie me podía tocar, nadie me podía pegar, porque si uno me regañaba, todos se metían. Pero si la otra decía algo, nunca me regañaron, nunca me hicieron nada. Todos los gustos habidos y por haber. Si alguno le llevaba a su hija algo, me tenía que dar a mí. Entonces yo era la que disfrutaba de el calor, el cariño. Eso fue una vaca especialmente solo para ordeñarla a las 10 de la mañana, darme leche caliente. La iban a traer solo para mí. Si yo quería, le daba a las demás, si no, no les daban, porque era mía. Y así todo aquel cariño, aquel amor, porque decían lo único que nos quedó, dice, de ellos. Me contaba Blanquita que aprendiste el oficio de telegrafista como tu mamá. Sí, a los 7 años. A los 7 años. A los 7 años. Pero también pasé mis negruras porque no les daban ya trabajo como telegrafista o maestra, que eran el oficio que ellas sabían. Entonces se dedicaron a coser, a bordar, para subsistir. Y los hombres al campo, a cultivar, porque no hallaban qué hacer, no le daban trabajo. Entonces mi mamita Lucila tenía que andar de pueblo en pueblo, donde habían amigos que eran telegrafistas, compañeros de ella, pero que en Yalí había un señor telegrafista que era rico, pero era telegrafista, le gustaba el telégrafo y todos los años sembraba. Entonces necesitaba 2 meses para esta época, 2 meses, ¿verdad?, para la siembra. Y ella le iba a hacer esos 2 meses, ella se los ganaba. Y bordaba fundas, cobertores para los curas, para la gente rica. Ella fue institutriz de familias pudientes, como decir los Frenzel, fueron sus alumnos, los mayores, los Molina. Esa gente eran compadres, ella era madrina de sus hijos, la querían mucho. Y yo andaba con ella allí por todo eso, ¿verdad? Y cuando estábamos ella de telegrafista, entonces ya como es que ya eso era como por herencia. Ya yo iba aprendiéndome las letras, que lo de una palabra, hasta que por fin, ya yo era telegrafista. Y entonces me decía ella, aquí en esta oficina que solo trabaja con una línea, vas a practicar, para cuando nos toque trabajar en otro lado, ya seas telegrafista completo. Así aprendí el telégrafo. Después ya ella, ¿verdad?, cuando regresamos a San Rafael del Norte, y aquello de vivir, en cuanto estaba en la Concordia, estaba en Yalí para ganarse unos 4 centavos, y de maestra de los ricos. Entonces, dice ella, ya esto es demasiado. La niña dice, está grandecita, y yo voy a escribirle, dice, una tarjeta, una carta a doña Salvadora de Somoza, dice. Ajá. Para que se acuerden, dice, de lo que hicieron y de lo que hay, de lo que quedó. Y entonces escribió una carta para doña Salvadorita, donde le decía que tenía a su cargo a su mamá, a una hermana que era mudita y la hija del general Sandino, que era una niña chiquita de 7 años que necesitaba pues una vida mejor y que le suplicaba que hiciera gestiones para que le dieran la oficina telegráfica de San Rafael del Norte, donde toda su vida habían trabajado porque ellas eran liberales, desde la época del general Zelay. La cosa es que ella le hizo una carta muy bonita, dice, yo vi la copia, porque ella la guardó por mucho tiempo, a doña Salvadorita. Inmediatamente ella le contestó con una tarjeta y le dijo que ya daba sus órdenes para que le fuera entregada la oficina telegráfica de San Rafael del Norte, que mientras ellos estuvieran en el gobierno jamás la tocarían de allí. Y el que estaba de telegrafista estaba endiosado, no quería que lo quitaran de allí. Entonces se disgustó y de mala gana le dio en la oficina a mi mamita. Entonces, al venir mi mamita, en esos viajes que hacía mi mamita al Sauce, a pagar la promesa al señor de Quipula, y luego venía a Managua, a León, a ver a mi tío Santiago, a la Mila, a mi familia y amistad, a Monseñor, pasaba a Managua, donde Sofonía Salvatierra, doña Lola, la Celina, de aquí pasábamos a Niquinomo, donde mi abuelito, donde yo pasaba a veces 8 días, a veces 15 días, venía a verlo todos los años. Entonces, ¿verdad?, en uno de esos viajes encontró a Armijo y otros políticos en casa de Sofonía Salvatierra, donde nosotros nos hospedábamos ahí porque doña Lola y la Celina eran cariñosísimos. Y tenían una niña que era de mi edad, la Lurdita Salvatierra, que murió el papá. Y el papá murió cuando mataron a mi tío Sócrates. Fue por casualidad, ¿verdad? Sí, pero murió en ese revancha. Sí, en ese asesinato.
Entonces quedó huérfana también esa muchachita. Y había un cariño muy especial de la mamá, la abuelita y la niña conmigo. Ya con Sofonía había un cierto recelo de mi mamita, porque como él fue a hacer gestiones para que mi papá saliera a la montaña, entonces mi mamita decía que lo culpaba en parte. Si no hubiera sido que este hombre se metió, dice, a ofrecerle este mundo y el otro, de paz y tranquilidad, no hubiera aceptado el general, dice. Y entonces ella tenía su resentimiento. Entonces en uno de esos viajes que hacía mi mamita a los lugares esos para la mantención nuestra, cuando ya la nombran telegrafista, entonces ya me quedo yo ayudándole ya como una gran telegrafista. Ya la gente veía responsabilidad en mí, los alcaldes, los jueces, el comandante mismo, que los comandantes eran, yo conocí desde el primer comandante que tuve allí frente a mí, y yo transmitiendo, el teniente Rivera, después Bodán, no, fue Bodán primero. Ese Bodán era un hombre alto, recio, yo lo recuerdo muy bien. Después el teniente Rivera. Después hubo muchos comandantes que ellos también deben de recordarme. Estuvo allí el teniente Barker como comandante, estuvo el teniente Cárcamo, estuvo el teniente Palé. Oh, ¿se acuerda? Sí, el teniente Palé. Muchísimos. Y también cabos y sargentos a los que yo tenía que atender, porque y muchas veces decían, pero usted es chiquitina y no sé, y después decían ellos, mejor que me atienda la blanquita, porque a la niña chila se le olvidan las cosas, y preferían que yo lo atendiera. Y bueno, Barquero, eran una lista de tenientes, de comandantes, que después llegaron a trabajar como telegrafista y a la vez estabas estudiando. No. Tuve un tiempo que solo trabajaba en vacaciones, porque una prima mía le dijo a mi mamita, no, mi mamita estaba contentísima, imagínate que ella se dedicaba a otros trabajos, a otras cosas, y me dejaba con una gran responsabilidad, porque como la misma gente del pueblo me quería y tenía confianza. ¿Y cuándo fue que aprendiste Morse, que me contaste que te había servido tanto? El que aprendí fue después de telegrafista, que era el Morse americano, el que se trabajaba en Nicaragua. Pero el Morse internacional no lo sabíamos, ningún telegrafista lo sabía. Solo se trabajaba nada más que cuando trabajaban por radio, ¿ves? Para otros países. Entonces, ¿vos aprendiste ese? Yo encontré en un diccionario un abecedario y le dije a una prima y a un primo mío, este abecedario de Morse que está aquí, le digo, no es el de nosotros, aprendámoslo para que cuando estemos en el aparato, en las líneas generales, conversemos y no nos entiendan los demás. Picardías de niños. Aprendimos Moisés, Laodile y yo. Aprendimos el Morse internacional. Aquellos telegrafistas nos trataban mal, porque no nos entendían y nosotros nos reíamos de ellos. Y aprendí perfectamente y ellos lo aprendieron también. Si me están oyendo o me oyen, ya se van a acordar. Y es que a veces, ¿verdad? Uno tenía sus cosas que platicar que no quería que los demás supieran y así nos comunicaban. Pero cuando yo llegué a Cuba, llevé la vergüenza más grande de mi vida. Yo era telegrafista de Morse. Yo no sabía que Morse era el cubano. Y cuando yo solicito, ¿verdad?, que me ayudó Noel Guerrero a visitar, porque yo no quería estar sometida allí en 23 IF, allí a los muchachos, ocasionándoles molestia, pidiéndole a Noel el centavo para la guagua, y aquella situación tan lamentable. Digo yo, no, si yo puedo trabajar, le digo a Noel. Claro, él de muy vivo, como sabía que iba a fracasar y iba a volver otra vez, me dice, sí, cómo no, me lleva al ministerio, y solicita pues que me den como telegrafista. Pero yo no tenía mi nombre. Yo en esa época me desenvolvía con el nombre de Petrona Pérez, que fue el nombre que me dieron a mí de guerrilla. Petrona Pérez. Que fue Silvio que me dijiste. Silvio fue el que me buscó ese nombre. Bueno, el nombrecito es feo, pero la señora que me lo dio, muchísimas gracias. Se lo agradezco con el alma, pobrecita. Ella sufrió las consecuencias que yo hubiera sufrido. Ella, la pobrecita, y ellos no me explicaron. Yo creí que era una bandidencia de Silvio. Haberme puesto un nombre, pero existía en Estelí la señora, ¿no? Buena persona. Yo después hablé con una familiar de ella y todo, y me disculpé porque en realidad, ¿verdad?, no era directamente con su persona. El nombre fue el que me llamó mucho la atención, porque nosotros tuvimos siempre un gran cuidado en la familia de ponerle nombres bonitos a los hijos. Y cuando yo oí un nombre así raro, pues... te voy a interrumpir, Loquita. Son las 10:20 de la mañana.
Hemos descolgado los teléfonos para que la gente no te interrumpa, porque siempre hay gente que llama y quiere tal vez preguntar algo. Yo quisiera preguntarte que si vos estás de acuerdo que volvamos a poner los teléfonos por si hay alguien que quiera saber algo. Bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? Ya estoy aquí y lo haré con gusto. Es mi mente y no me puedo negar. Vamos a poner los teléfonos porque lo hemos tenido descolgados porque, ya ves, está la primera llamada. Vamos a tratar de que nos contes esa parte de Cuba. Contanos, entonces vos fuiste a trabajar a Cuba porque vos te vas en el 60, ¿verdad? Yo me voy en el 61. 61. Sí. Y vamos a ver qué dice esa amiga que quiere hacerte alguna pregunta. Vamos a ver si no es demasiado, porque también no me la van a dejar de terminar, ¿verdad? Adelante, compañera. Buenos días, mi nombre es Alma Mendoza Sandino y quiero saludarte, Mónica, y felicitarte por haber traído a la hija de Sandino. Eso es un privilegio para nosotros los nicaragüenses, poder saber de viva voz todo lo que vivió en la montaña y conocerla a través de su voz, pues, y que hable. Eso es una dicha inmensa para mí, y poder oírla, poder saber, porque todos sabemos, los nicaragüenses, sobre todo yo, Mónica, he sabido todos los pasos de Sandino porque me ha llamado poderosamente la atención esa gran gesta de Sandino. Sin embargo, hoy es una cosa grandísima poder a través de la radio escucharla y poder hablar hoy en la mañana, saludarla. Gracias por tu llamada y por tus expresiones de afecto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué me preguntabas? Estabas hablando de cuando te fuiste a Cuba y cómo te sirvió el Morse Internacional. Porque estando yo en el ministerio, tú sabes lo que es salir de telegrafista de un pueblito insignificante a un ministerio de comunicaciones. Eso es un golpe terrible. Pero como yo no sabía que había diferente Morse, cuando yo llego, ¿verdad? Y me hacen el examen para ingresar como telegrafista, y yo no entendía nada de lo que me transmitía, ni ellos me entendían a mí. Pero señora, me dicen, ¿cómo es la cosa? Doña Petrita, ¿qué es lo que está pasando? Y le digo, yo no sé, le digo, pero es que así no puede trabajar. Me dice, usted dice que me está diciendo y yo no lo entiendo, me decía el jefe de centro. Entonces aparece un viejito, pero muy viejito, ya jubilado, y se acerca, hijita, me dice, a ver, transmíteme algo. Señor, le digo, estos dicen que no me entienden lo que digo. Y yo soy telegrafista. Entonces se ríe el viejito y me contesta por telégrafo, ya vamos a arreglar eso. Y me contesta en mi Morse. No, ven, le dice que lo que pasa que ella es telegrafista de Morse americano, le dice. Y aquí le dice el que se trabaja es el Morse Internacional. Entonces, con razón no le entendían. Y de ahí, pero es que yo, le dice, trabajé en el Cabo, gracias a Dios. Y por eso le dice, conozco ese Morse. Entonces le dice, bueno, le dice, pero no le va a servir de nada, le dice entonces, porque aquí es el internacional, le dice, el que se utiliza. Bueno, le digo, será por casualidad, le digo, y les transmito en internacional. Claro, me dice, pues yo también. Que te habías aprendido para variar con tus amigos y comunicar. Entonces ya yo practiqué. Tienes otra llamada ahí, Blanquita, adelante. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Adelante. Muy buenos días, comandante Mónica. Para mí un abrazo para Blanquita, porque hablar de Blanquita y Sandino y San Rafael del Norte es parte de la historia. Yo soy parte de la historia. Yo soy Ricardo, no interesa dónde estoy ni para dónde voy. Afina el oído, Blanquita. Ticrarará, tica, tarica, ticran, tarastas, tarica. Tastararás, tarararico, tataratico, taratarico, tico, tatá. Tico, tatararico, taratarico, tarará. Están hablando en Morse, toman mi. Ya se me metió el internacional. Tararico, tararico, taratico, tarará. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Muy bien. Bueno, puedo seguir. No, pero que era mentira. Imagínate. Ay, Dios mío. Se perdiste, ¿verdad? Tarará. Blanquita. Si yo tengo un pajarito que lo enseñé a telegrafista, una cacarosa conmigo, y si un animalito es capaz de eso, imagínate. Pero eso sí, no todos aprenden el telégrafo, quién sabe la razón. Fíjate que a nosotros, mis primos, los ponían a estudiar y no pudieron aprender.
que necesita un cierto don. Sí, no sé, a veces como que es hereditario eso, por generaciones. Bueno, Aló, Blanquita, ¿Qué, Blanquita, ¿Qué pasó? oíme una cosa. Me parece que nos estamos comunicando entre San Rafael, entre San Rafael y Yucapuca. Oye, ¿quién eres tú? Daniel Panchito y Ortega Don Francisco. Sí, de aquellos tiempos, pero Desde aquellos tiempos, desde luego, aquí habla Ricardo. Yo me acuerdo muy bien cuando jugábamos y peleábamos por los 5 centavos allí, frente a la oficina. No hay que dejar en la calle la situación, ¿no? La caridad, ellos siempre eran críticos. Sí, frente a la calle de Francisco Rodríguez, de Francisco Rodríguez. Qué cosa, Dios mío, un pueblo tan lindo, ¿verdad? Ahora dime, bueno, allá está José, yo estoy nuevo. Allá está José, allá están todos. Los colegas. Todo Panchito, por aquí Bueno, está. pero ¿cómo aprendiste el telégrafo? Porque, ¿cómo Precisamente, fue eso? eso viene por hereditario. Ya, Hereditario. seguro que... Eso es hereditario. Ajá. Desde la niña Lucila, Luis Miguel, Antonio, Consuelo, Moisés, Panchito, Don Francisco, en fin, es una hereditaria. Todos sacamos que traíamos todo eso en la sangre. Bueno, entonces estoy hablando de la historia, porque en San Rafael es bellísimo. El nieto Don Pancho Rodríguez. Y entonces, Pensé que la historia es muy larga, Mónica, demasiado de larga. Y tantas cosas tristes, alegres, bonitas. En fin, ¿qué no conocía en San Rafael del Norte yo? Si era la telegrafista desde que abrí los ojos. Entonces, imagínate, el alcalde, te doy todos los alcaldes que han habido en mi pueblo, todos los jueces que han habido, los comandantes que hubieron, los curas que habían, todo eso. ya ves cómo es bonito, ¿no? Es bonito y que la gente Conozca la realidad de nuestro... ¿Tenés una compañera ahí que quiere hablar? ¿Adelante? Buenos días, comandante. Buenos días. La saluda Blanca Segovia Alonso. Ah, ¿qué tal, Blanquita Segovia? Quiero saludar a mi tocayo. Es un gran honor para mí dar su nombre que lleva ella. Y le tiene hija, pues, de nuestro hombre, gran hombre nicaragüense como es el general de hombres libres, Augusto César Sandino. Y siendo hoy un día especial, ¿verdad? Sí, yo todo mi saludo, todo mi respeto para ella. Y yo quisiera, pues, ya que viene el nombre de ella, y soy una mujer ya vieja de 55 años, y luego en sí la historia de tanto de general como de ella, me gustaría un día conocerla personalmente, conversar con ella. No sé si ella me permite algún día que platiquemos, si yo la visito, sea mi visita, estoy a la orden, Blanquita Segovia, y es un honor para oírla ya que no la conozco personalmente. Gracias. Bueno, mucho gusto de oírla y muy agradecida. Ya tendremos oportunidad algún día de conocernos. Entonces nos estabas contando, Blanquita, de la profesión, cómo te sirvió, pero regresémonos un poquito atrás, contanos cuándo es que vos entras a esa situación en la que te tenés que ir de Nicaragua. ¿Por qué te fuiste de Nicaragua? Porque se ve que estudiaste, eras telegrafista, ya estabas como metida pues en la dinámica normal, por así decirla, de la vida. ¿Cuándo tu vida comienza a hacerse difícil como para A grandes rasgos, mira, yo fui a estudiar al colegio del Sagrado Corazón de Jesús en Jinotega. Allí estudié mi primaria. No continué porque mi mamita, pues, vivíamos de un salario de telegrafista, ¿verdad? Y ya llegar a estudiar la secundaria en otro colegio de la capital o de otro lugar, presentaba más gastos y no podía tenerlo. A pesar de que, como anteriormente dije, Somoza ofreció una beca, no directamente a mi familia ni a mí, sino por medio de la superiora del colegio, Rosario Raudes. Él personalmente te mandó. No sé las condiciones, no sé cómo, pero Madre Rosario me dijo que el general Somoza había mandado a ofrecer una beca especial para mí, que si yo la aceptaba y si mi familia estaba de acuerdo. Pero como yo no la acepté, entonces mi familia dijo que lo que yo dijera. Entonces era una niña de 10, 12 años cuando más. ¿Y por qué no la aceptaste, verdad? Porque yo sentí que para mí aquello era una bofetada. Sí. Si él había mandado a matar a mi papá, ¿cómo era posible que yo aceptara una limosna cuando yo con mi padre pude tenerlo todo? Así es, sí. No.
Pero no sé, lloré como niña por no poder disfrutar aquello de una manera mejor. Sí. Y le dije yo a mi prima, la Consuelito de Ríos, que fue la que estuvo presente allí cuando ella era la que me ayudaba para que yo estuviera en el colegio. Sí. Se portó como una madre conmigo, porque claro, mi mamita en San Rafael trabajando, ella era telegrafista auxiliar en Jinotega. Entonces Consuelito de Ríos, esa prima mía, era la que me ayudaba, me preparaba mis libretas, me mandaba arregladita al colegio, en fin, hizo las veces de madre. Y ella fue, pues yo le dije, no, le digo, diles que yo no acepto eso, porque ella me dijo, sí, tenés que decidir. Pero tú eres eso, sí. Entonces no la dignidad, a pesar de ser una niña. Pero ¿quién no va a sentir? Dime. Sí. Cualquier niño que sepa que le dan un golpe a su padre o matan a su padre, ¿cómo va a aceptar al que le pegó? Sí, el verdugo. Sí. ¿Cómo va a aceptar algo que le dé? No. Era imposible. Bueno, así fue pues como del colegio, en los movimientos guerrilleros que surgían cuando yo era telegrafista jovencita, en esos movimientos guerrilleros, tú sabes, por ejemplo, en la época de Pastora, la época de Raudales, yo era telegrafista, mi mamita fue nombrada telegrafista de por vida en San Rafael del Norte. Sí. Entonces yo, aun casada o como fuera, yo llegaba a San Rafael, me estaba una temporada y yo colaboraba de la manera más discreta y más sencilla. Cuando con los movimientos insurgentes guerrilleros. Te quiero preguntar algo. ¿Vos conociste a Santos López? Que perfectamente conocí al coronel Santos López en Jinotega. Él personalmente fue el que me contó realidades de la muerte de mi papá, porque él pertenecía al Estado Mayor que lo acompañó, solo que se quedó donde don Sofonía cuidando a mi tío Sócrates, que se había echado de los que se escapó porque no estaba allí. Y a mi tío Sócrates lo llegaron a matar, pero como él astuto como guerrillero de montaña se subió por la chimenea, me contó, se quemó todito, dice, pero por los tejados como gato se salvó. Dicen que tenía una capacidad física increíble. Era un hombre delgadito, delgado, alto, pero con una gran flexibilidad que no te imaginas. Jugaba con mis niños. Que ya pues para morir, yo no lo creía. Que un hombre que se veía tan saludable, de la noche a la mañana resultara, pero como el cáncer es traidor. Así fue como lo conocí, llegaba a mi casa, estaba con los niños allí. Y te voy a decir, casi a todos los grandes del movimiento del Frente Sandinista, antes de llamarse Frente Sandinista, los conocí. Por ejemplo, es que a muchos los conocí con el seudónimo y no les sabía el nombre. Por ejemplo, fíjate que el Tieso, hasta que vine aquí, supe que el Tieso era... ¿Cómo que se llama? Que era aquí, y llegaba a mi casa y todo, pero yo solo Tieso, y era Modesto Duarte. Un muchacho tan alegre, tan bueno, tan cariñoso. A todos con el seudónimo. El Ronco. Solo por Ronco lo conocía yo. Y resulta que era Oscar Turcio. Y así todos. Y cuando vine aquí ya yo me iba despertando. Y si este es fulano, si este era sultano y todo. A tomar prioridad. ¿Cómo decías que empezaste, que tenías de alguna manera colaboración con esos movimientos? Sí, y mucha. ¿Y cuándo ¿sabes conexión que era mejor? ¿Sabes cómo? Como desde chiquita trabajé con la guardia. Con el teniente allí, con su ayudante, su ametrallador en esos momentos de guerrillas, dando órdenes y comunicándose con claves con el comandante. Me han de estar oyendo algunos, con el comandante departamental de Jinotega, que en esa época fue el capitán Gutiérrez o el capitán Silva, una fiera ese Silva, malmató a mi tío Bajo, horrible. Pero ellos eran jovencitos, acababan de salir de la academia, y muchos de ellos ni sabían la clave, y más bien yo se las ayudaba a descifrar, y les descifraba lo que me daba la gana para evitar que capturaran a algunos, porque había veces que llegaban la orden de captura para alguien, y entonces, verdad, yo trataba de que ese mensaje llegara tarde, para mandarle aviso a la persona que iban a capturar, de que se fuera inmediatamente, que había orden de captura. Cuando ya yo sabía que se había ido y que iba largo, mandaba el telegrama. Esa era mi colaboración. Cuando yo sabía que iba un grupo de guerrilleros y que iba a pasar, supongamos, por Cuspire, por el volcán de Yalí, que los habían visto, que dejaron latas de leche, que fuego encendido, que qué sé yo, venía la orden de Jinotega que sacaban una patrulla de 30 guardias para el lado de la montaña, yo ese telegrama lo tardaba dándole lugar a que ellos fueran largos ya. O sea, no era una colaboración directa, de que ellos ni sabían ellos quién los estaba salvando. Ni eso sabía,
pero ya yo lo sentía, ya yo lo llevaba en la sangre. Llamaba a un telegrafista, al Centeno que había en Estelí, por medio de él me informaba de lo que pasaba al lado de Susucayán, en la época de raudales. Aquel me mantenía informado. Blanquita, pasaron tantos camiones de guardia, dicen que hay tantos guerrilleros que andan, allí anda, me dice Leonidas Rodríguez, era compadre mío. Y allí anda, me dice, y le dieron un tiro. Y todo él me informaba, hay tantos heridos. Fue cuando mataron a Raudales. ¿Y cuándo te casaste, Blanquita? Yo me casé en 1953. En 1953 me casé yo en San Rafael del Norte con un muchacho que era telefonista principal en Jinotega. Le agradó mucho a mi mamita, simpatizó mucho con él. Yo tenía otros enamorados también, incluso uno que era aviador, Rastenso, que era militar, y me dijo que iba a hacer unas prácticas 2 años a Boston de aviones de combate y que cuando regresaba él se iba a casar conmigo. Pero la cosa es que cuando él regresó yo ya estaba comprometida con el otro muchacho, no cumplí, fui desleal en ese particular. Pero me da pesar porque el muchacho se hizo bebedor y murió en un accidente en un avión. Estaba enamorado. Yo lo quise mucho también y lo reconozco aquí y lo reconoceré siempre. Pero bueno, el papá de mis hijos, un buen muchacho, mi mamita sin vicio, era telefonista principal en Jinotega y me casé con él. Por lo menos pues pasamos una vida de pobres, pero ahí fuimos más o menos defendiéndonos y me hacíamos donde yo iba. Tuve 4 hijos, Augusto Enrique, Julio César, Rodolfo Antonio y Walter Ramiro. No, uno de ellos, el segundo, Rodolfo Antonio, murió en un accidente en La Habana, en Cuba. A la edad de 11 años. Eso para mí destruyó parte de mi vida. Sí. Es el día de hoy y lloro ese niño. Sí. Por eso a las madres que han perdido sus hijos, yo las comprendo, yo las considero, porque no hay dolor más grande que perder un hijo. Y las condiciones en que se pierden es peor. Porque no es lo mismo atender enfermitos, tratarlo, cuidarlo hasta que Dios nos lo quiere quitar. Pero cuando mueren accidentalmente o en una guerra como murieron tantos, para mí, el respeto y el cariño a todas las madres de héroes y mártires, a todas las madres nicaragüenses, porque todas las quiero mucho, pero con una gran veneración y respeto para las madres de héroes y mártires. Pues les queremos recordar a los oyentes, se me ha estado olvidando de recordar que esta mañana, del 19 de mayo del 2001, estamos entrevistando a la hija del general de Hombres Libres, a Blanca Segovia Sandino, y lo estamos sintiendo es un gran honor realmente poder hablar con ella, recordando de que ayer fue el aniversario del nacimiento, del 106 aniversario del nacimiento de Sandino, y también un aniversario de que él se casó, de la boda de Sandino con la mamá de Blanquita, para que sepan los oyentes. Y estaba ella contándonos ahorita de la muerte de su niño. Debe ser terrible, yo creo que debe ser lo más terrible el dolor, porque si simplemente separarse de un hijo es doloroso, ahora perderlo para siempre, ¿verdad? Es terrible. Es terrible, fíjate que yo sueño con él, tal como lo dejé, yo sueño con él me ve y corre para donde mí, yo corro para donde él y me despierto, yo me despierto llorando. Para mí ha sido terrible. Yo creo que en parte me destrozó la muerte de él, porque yo me siento muy herida. Figúrate que cuando yo llegué al hospital para quererlo ver, me lo negaron. Y ese es un resentimiento muy grande que tengo yo para con los médicos cubanos. Ya me llamaron a ver el cadáver, pero me permitieron, pero fue porque les armé tremendo, sí, y me llevaron cuando lo tenían ya listo, que ya lo iban a bañar y todo acostadito. Y yo lo sentí caliente, yo le dije... ¿Querías haberlo visto vivo? No, es que no sé, Mónica, a mí me parece que no era para tanto. Tenía un raspadito aquí en la frente y una piernita quebrada. No sé, yo nunca tuve informe de su muerte. Sí. Tenemos una llamada de un oyente, adelante. Como no, buenos días. Yo quiero decirle a Blanquita que yo nací en esa casa de ¿cómo se llama el señor aquí por la Reinaga? ¿Cómo se llama? Sofía Salvatierra. Yo nací en esa casa y yo no sé si por esa razón de Augusto Sandino me pusieron a mí César Augusto también. Yo nací en esa casa. Es posible. Sí. Pues Blanquita, esta historia está de grabarla y hacer cosas grandes con ella. Terminaríamos nunca. No, pero hay que grabarlo, sí. Un saludo a ustedes. Gracias.
Blanquita me ha contado que tiene grabaciones ahí para sus nietos, que es muy lindo eso que le conté Sí, a es los bueno nietos. para que ellos... Mira, hay personas que escriben libros, pero a veces los escritores ponen lo que más les conviene, lo que creen. No es como la realidad del que ha vivido, y yo quiero que mis nietos pues sepan la verdad de verdades. Con Porque todos lo que sus yo detalles, sé, sí. lo que yo sé es personas que han estado en el momento y me lo contaron a mí. Como decir, Sofonía contaba sus partes verdaderas de lo que sucedió, ¿ves? Sí. Doña Lola, en el momento de mi tío Sócrates, cuando murió mi tío Sócrates, ¿por qué murió? Pues el papá de la Lurdita y todo eso. Ahora, las cosas que pasaron en la montaña, que mis tíos estuvieron con mi papá y mi mamá, 6 años anduvieron allá. Entonces son realidades vividas, cómo pensaba el hombre, qué sentía el hombre, qué era lo que hacía. No que los demás se lo imaginan, lo escriben. Y yo le agradezco a muchos, ¿verdad?, que hacen muy bonitas todas sus cosas. Otro libro que ese sí, yo lo admiro, es el de Gregorio Seltzer. El pequeño ejército, ¿no? No. General General de Hombres Libres. General de Hombres Libres. ¿Sabes por qué? Porque son documentos que no se pueden borrar. Sí. Son cartas, comunicaciones, una serie de documentos, de cosas importantes. No es aquello de que el escritor te lo va a contar y te lo va a arreglar a su manera. Son telegramas, son cosas vividas. Él no puso nada allí. Y analizando vos, Blanquita, me imagino que parte de tu vida se nota pues en tu manera de comunicarse, de decir las cosas que has pensado mucho, sobre todo lo acontecido. ¿Qué es lo más importante o las cosas más importantes del legado de tu padre? Vos me hablabas, por ejemplo, de la manera de ser de él, de su solidaridad, de su humanismo, cómo él se preocupaba de los pequeños, de la tropa, de la comida, de cómo compartir. Era un hombre muy tierno, muy querés humano. contarle a la gente? Mira, a mí de niña me contó, eso fue en la Constitucional, porque en la Constitucional anduvieron mucha gente de mi pueblo, de la Concordia, de diferentes... Para los oyentes explicarle que la guerra constitucional fue la primera que en la cual Sandino luchó al lado de los liberales en contra de los conservadores y los intervencionistas. Ya después ya empezaban ellos a maquinar, porque no entraban. Sí. Ya maquinaban, solo venían representantes a decirle lo que iban a hacer y eso, ¿verdad? Cuando esa guerra constitucional hubo muchos combates y entre los soldados de mi pueblo fueron muchas personas. Clemente Rodríguez, que después fue diputado, fue soldado de mi papá. Pedro López fue Clarín de mi papá. Muchas personas que después fueron importantísimos y hasta jefes políticos fueron soldados de mi papá. Pero resulta, ¿verdad?, que ese soldado sencillo, que se echaba sus buenos tragos porque decía que tenía su vida amargada y que si no bebía no se iba a poder controlar en la vida, era Benigno Ortiz Blandón, así decía él, y se iba frente al cuartel de la guardia y le decía, ustedes son unos asesinos, y le decía barbaridades a la guardia, pero como se echaba sus tragos, ay, lo dejaban que hablara, pero el hombre hablaba verdades. Y una vez me contó a mí, me dice, tu padre, me dice, era un gran hombre, figúrate, me dice, que salimos de un combate y iban el montón de heridos, dice, en un combate, dice, y a él le llevaron, dice, unos bananitos, dice, asados, gente humilde, campesina, al campamento donde él se había refugiado con los heridos, dice, y de ahí se lo llevan a él, dice, para que coma, ellos quedando bien con el general, y él se levanta, dice, y agarra aquellos bananitos asados, dice, y le da como una hostia, dice, un pedacito a cada herido, dice, y entonces le dice, sé que esto no va a servir para nada, pero a mí no me sirve tampoco. Y no lo comparto. Sí, y se los dio a todos, dice. Y no había cosa que este hombre encontrara para comer, dicen, aquella hambre horrible, aquel frío, aquella lluvia, que no prefiriera, dice, a sus soldados. ¿Quién no lo iba a seguir, hijita? Me dice. Si ese hombre dábamos la vida, ya no por el partido, me decía él, sino por él. Por él, me decía. Sí, era un hombre que se ganaba la voluntad de la gente. Sí, era un hombre, nunca andaba dinero. Mi abuelita dice que le dice, general, le dice, usted se va y no me deja nada para la niña, le dice. Es que como él decía, el que de su patria no exige ni siquiera un palmo de tierra para su sepultura. Sí, pero mira, figúrate que dice mi abuelita que le reclamó, pues, que le dio que dejara algo para la niña, pero dice que le dice él, señora, mi niña no necesita nada, le dice, nunca le faltará nada. Y fueron ciertas sus palabras. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo? Y yo tengo todo. Y donde quiera que voy, vivo. ¿No? Sus palabras fueron sabias. Así fue.
no tenía apego a lo material, a los puestos. Cuando estabas oyendo la canción de Luis Enrique Mejía, que me decía, no quería ser presidente. Sí, ¿verdad? sí. No, él lo que quería era... Pues todos quieren ser presidente, él no quería ser presidente, es verdad. No quiso ser jefe político siquiera, que lo querían comprar para que fuera jefe político. Y le querían dar la plaza de Ginotea. Y 3 departamentos le daban. Moncada le ofrecía $10 por cada día que él hubiera combatido. Y dice que se carcajeó sarcásticamente frente a Moncada. Sí, se fue disimuladamente. Figúrate que un hombre que, te voy a decir, tenía una gran preparación. La gente cree que era un ignorante. No. Y figúrate que un hombre como él le dijo, firme por mí. Creyeron que, que no sabía firmar. Lo que quería era dejarlo embarcado. Sí, esa parte es interesantísima porque Moncada lo quiere hacer a él firmar la rendición. Y él no la firmó. Y entonces él se pone a pensar, pero él lo dice en su escrito. Y si yo firmo, ahora sí me van a dar cuenta de que en realidad no quiero, y además tengo que salir vivo, porque si no firmo, ¿verdad? Claro. Y entonces le digo, no, yo confío en usted, firme por mí. Y ellos creyeron que es que no sabía, pero es que él no quiso firmar. Y se fue. Además, hay otra cosa que muchos ignoran. En México, él tuvo preparación, él estudió en México. Sí. Yo llegué a ver hasta sus... Allí conoció las ideas de narcosindicalistas, ideas revolucionarias en México, en la época de estaba, ¿quién era? Madero, ¿quién era el que estaba en el bueno que se parece mucho, la lucha, a él se parece bastante. Bueno, la cosa es que a mí también me ha encontrado gente de otras partes y otros países. Yo me encontré en México un señor ya mayor que quiso conocerme en la pensión donde yo estaba y él me dijo que él había pertenecido a movimientos de esa época y eran los mismos del hombre, me dice. Por eso yo lo admiré siempre. Y así pues son cosas personales de cada quien lo que ha llegado a mí. Por eso es que lo que yo cuento pues son realidades vividas. Leído muy poco porque soy haragana para leer y no porque sea analfabeta también. Sí, no, entonces preferí ir guardando directamente los testimonios de la gente que... Por eso espero en Dios, y antes de que mi memoria vaya a fallar, es que grabé muchas cositas allí que son convenientes que las sepan mis nietos para que no vayan a creer otras cosas. Una pregunta, Blanquita, ¿no tuvo más hijos, Sandino? Pues yo no sé. Tú sabes que estaba demasiado chiquitita, ¿no? Sí, pero que haya sabido de que tuvo ahora que un vine yo fue que dijeron que como que habían nietos de él, ahora que regresé de Cuba. Pero yo no. Pero no se ha conocido de algún otro. Mi papá nunca dijo nada, ni mi mamá, ni mis tías, nadie me dijo nada nunca. Sí, yo no conozco a alguien. Puede ser que hombre que anda soltero por aquí, por allá, no va te voy a contar, si estando en el colegio de monjas, esto lo voy a contar porque, si mi padre era un hombre, y soltero, y anduvo por la costa atlántica. Y además que debe haber tenido gran carisma para... Dos mulatitos llegaron, como de 16, 17 años, al colegio de las monjas, a pedirle permiso a la monja de saludarme, que querían conocerme. Y la monja y madre superiora me dice, ¿tiene hermanos usted, Blanca Segovia? No, Sandino, porque a mí me decían Sandino. Madre, le digo, yo no tengo hermanos. Entonces me dice ella, es que vienen dos mulatitos de la costa atlántica, me dice, que dicen que son hijos de Sandino y que son sus hermanos y quieren conocerlos. Yo no tengo hermanos, le digo, yo no sé. Y no quisieron que los recibiera porque dice, nosotros no sabemos si alguien los manda, si quiénes son, dice. Pero digo yo... Ellos se presentaron como hijos de Sandino. Como hijos de Sandino. Ahora digo yo, a lo mejor era cierto, si mi papá anduvo por todos lados. Y era un hombre. ¿Verdad? Sí, así es. Puede escapar un hijo por allí. Lo que no está claro, pues no hay ninguna referencia cierta, histórica. ¿Y por qué esos benditos hijos no surgen cuando esté la angustia, el dolor, la persecución? Allí es donde uno dice, como me tocó a mí con la guardia, allí sentadito, y me decían, ¿y tú? ¿Eres la hija de Sandino? Llegó un teniente que no voy a decir su nombre porque está muerto. Después fue coronel y lo mataron los muchachos. Figúrate que ese coronel llegó a la oficina telegráfica. Yo allí tenía una foto de mi papá y mi mamá, en una foto que mi mamita había mandado a unir. 3 fotos eran, la de mi papá, mi mamá y yo. Y entonces llegó él al distrito como comandante. El primer día llegó al telégrafo y me dice, ¿y ese que está allí? Me dice, ¿quién es? Mi papá, le digo.
Entonces, yo no tengo el alcance de general ni Sandino ni nada. Entonces me dice, este no es Sandino. Me dice, sí, le digo yo. Entonces dice, ¿y qué hace este hombre aquí? Dice, cuando él que debía de estar en esta oficina. Dice el general Somoza. Él está aquí, le digo, porque esta es su casa y yo soy su hija. Y mi abuelita que estaba allí se lo repitió. ¿Por qué? Le dice, no le gusta, le dice. Pues aquí ha estado siempre y todos lo han respetado, le dice mi abuelita. Es el primero que viene con esa grosería. Se quedó callado, escribió el telegrama, lo recibí, se fue. Después ya quiso cambiar. La foto de general Sandino y su hija estaba trabajando. Claro, sí. Ahí lo tenía, era mi papá y mi mamá. Sí. Ahí estaban. Somoza nunca estuvo allí. Sí, así fue. Esos datos, ¿verdad?, son importantísimos para la realidad de lo que sucedió. Para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Ya nos quedan unos pocos minutos, Blanquita. Yo quisiera que pudieras, aparte de los testimonios y eso, decir qué consejos vos, como una mujer de 68 años, 68 tenés, sí, voy a cumplir 60 que no lo parece en absoluto, porque aquí tenemos una mujer con una gran energía, que tiene una gran fuerza, no solo física, sino que se ve una fuerza espiritual muy grande. No creas, los años cansan. Lo que pasa es que hay que sacar fuerzas de donde no hay. ¿Qué cosa podés decirle vos a los jóvenes? Nosotros siempre nos preocupamos por la generación, las nuevas generaciones. Decimos que si las nuevas generaciones son capaces de asumir los valores de gente como Sandino. Mira, el porvenir es de la juventud. Los jóvenes son los que, como dice la canción, siempre dan el pecho. Pero no solo hay que dar el pecho. Hay que darle la revancha al enemigo. Hay que buscar cómo este pueblo se levante del fango en que se encuentra, ¿ves? De la situación miserable. Ya tenemos el ejemplo de todos los gobiernos que van pasando, que todos se encargan de hacer cositas bonitas, de poner parchecitos, pero nadie se ocupa del dolor, de la miseria y de los problemas de la población. Pues son los jóvenes los llamados a buscar cómo coger las riendas del país. Los viejos apartémonos, por favor. Ya el que hizo lo que hizo quedó en la historia, lo que hicimos y lo respetamos. Pero que le den lugar a la juventud, a esos muchachos y muchachas que vienen llenas de energía y de buena voluntad, limpiecitos, sin una historia sucia ni negra que contar. Yo eso es lo que digo, y los jóvenes que tengan valor y que se enfrenten a los problemas, pero no para dar el pecho, sino para dar la revancha, y el arma puede ser palabras también. Vos me decías, hablando en la última conversación que tuvimos, de que tenés confianza en que las cosas se pueden mejorar, porque desde tu casa, desde el conocimiento que tenés de la situación del país, porque tenés una familia además comprometida, tenés hijos, hijas comprometidos. Hijos que hicieron lo que pudieron en el pasado. Y que trabajaron por la defensa de la revolución, que lucharon desde distintas Lo que no pude hacer yo, lo hicieron ellos. Y yo te voy a decir, yo no me incorporé al movimiento guerrillero en aquellos principios, porque el mismo Carlos, el mismo Silvio y los primeros, pues, me dijeron que no era necesario. Tenía 4 niños chiquitos, críalos, edúcalos, fórmales conciencia, que no se olviden de Nicaragua, porque ellos van a ser útiles. Nosotros vamos con las armas, y ellos llegarán después, me dice, para poder organizar lo que nosotros estamos haciendo. Y yo me imagino de que la responsabilidad de Silvio, de Oscar Turcio, del Danto, el que conociste, que me has contado que era Germán Pomares, era muy grande. Para ellos, la hija de Sandino era como un tesoro que había que cuidar y no exponer. Yo creo que por eso es que te instaron a que te fueras. Yo no lo creía así. Yo fui muy aguerrida, a mí me gustaba la lucha armada. Y ellos eran bien mandones, Lo autorizaban a uno a cumplir lo que ellos hacían. No, es que no sale la Blanquita de aquí, no sale, ¿verdad? Y me encerraron, no pude salir. Sí, no, así pasó con alguna gente. Que no me dejaron salir nunca. Pero yo dije, ya cuando mis hijos eran grandes, ya, ¿verdad? Hombrecito, no, llamé a Tomás, estaba la Doris Tijerino, estaba mi sobrino Roberto Calderón, y le dije... ¿El sobrino tuyo, Roberto Calderón? Roberto Calderón, mi papá y el abuelo de él eran hermanos, Fernando Calderón. Ya. Sí, cerca la cosa. Correcto. Sí, nos corre la misma sangre. Sí. Y entonces yo les dije, pues que ahí estaban mis hijos, no, que terminen los estudios. No, le digo yo dije, a mí me detuvieron, y ahora que ya no puedo... Ahí están mis hijos, le digo, y entonces ellos, los 3, se incorporaron a la lucha. Tenemos la llamada de un oyente, adelante.
Buenos días, comandante. Buenos días, Blanquita. Buenos días a todos los oyentes. Comandante, yo quería sugerirle, de verdad, que estamos tocando la historia con las manos. Que en vez de la grave música que siempre vimos después de las 11, porque no seguimos hablando con la hija del general Sandino, porque nos está contando tantas cosas que desconocíamos que realmente pues yo por lo menos estoy grabando estas cosas porque hay datos muy interesantes y que nadie conocía hasta la fecha. Y se viene de oír la vida que está oyendo música. Buenos días. Gracias. Gracias. El asunto está que ella tiene su resistencia también, ¿verdad? 2 horas es bastante. y es poquito, pero claro, 3 horas seguidas cansa, ¿verdad? No es lo mismo que 2 horas una vez, otras 2 horas otra vez, ¿verdad, Gusto? Eso sí está difícil, ¿sabes? Yo creo que no debe. Pues entonces aquí te puedes quedar la otra hora. Estás en la posibilidad de... Todo depende de Blanquita. Yo no depende quiero, de ti, depende del Chele y depende de los compañeros que están en el programa. Pues hay gente que está pidiendo de que lo volvamos a reeditar. Bueno, ya eso, o sea, ya es aparte porque yo ya voy a estar en mi casa. No, ve, te voy a decir una cosa. Mamá me dice uno de mis hijos, ¿y por qué aceptó usted que no le gustan estas cosas? Este programa, ir a la primeriza. Mira, le digo, ¿sabes por qué? Le digo, porque es con una persona, le digo, que aunque yo personalmente no la conocía, sí conocí su historia. A mí me contaron todo lo que te pasó a ti. Tu hermanita, son mujeres que lo han dado todo por aquella revolución que queríamos y que no pudo ser. ¿Por qué? Que por errores, que por intereses personales, etcétera, etcétera. Pero que fue tan grande y se deseaba tan linda como la desearon los que murieron. Por eso acepté. Yo soy poca y a lo mejor me corro, como te digo, y no vuelvo. Pero lo hice sinceramente por ti y para aquellas personas como las madres que como yo han sentido la muerte de sus hijos y que los dieron por su patria a cambio de nada y que han sido golpeadas duramente por la traición, por el engaño, por la infamia, por una serie de problemas, ¿verdad? Que no pudo Nicaragua llegar a hacer lo que quisieron. Porque mira, si hubieras oído hablar, que lo debes de haber oído, a Carlos, a Germán Pomares, a Silvio, es que hablaban con un amor, con un ardor patriótico que lo llenaban a uno de entusiasmo y de alegría. Yo era una muchacha apartada del mundo, pero es que a mí me llenaban de emoción, de alegría. Yo veía mi pueblo, yo no veía casas de cartón, que eran las que habían, yo no veía pordioseros, yo no veía niños sucios, con hambre. ¿Ves? Lo que ellos se soñaban era sentir el sueño, era tan grande. Y yo les daba el valor también para que se enfrentaran a la muerte, los pobrecitos. Y entonces intercambiábamos esas impresiones. Intercambiaban energías y que todo eso quedara en la nada. Eso duele, eso duele. Mira, el que hizo mucho por la revolución, el que fue importante en su momento, el que fue grande en su momento, yo lo admiro, yo lo quiero y lo respeto. Pero este es el momento, ya no es el mismo, son otros tiempos, otras circunstancias. El enemigo es diferente, necesito otro elemento ya. Pero bien, siguen haciendo lo que les da la gana. Yo me callo y me aparto, yo no tengo voz ni mando. Yo lo único que hago es decirle como hermanos que somos, ¿verdad? Que recapaciten, que vean lo que podemos perder, que si seguimos dejando el frente dividiéndose lo vamos a perder para siempre. Y costó mucho, la historia del frente se escribió con sangre y eso hay que respetarlo. Ya ellos tienen un lugar en la historia y muy grande, por cierto, ¿ven? Ya nosotros los queremos, ya los admiramos y los respetamos. Ahora que dejen que haya alguien que una esos pedazos, así como te estoy hablando, fue cuando llegaron a mi apartamento de La Habana las tres tendencias, a visitarme representación de las tres tendencias, unos amigos, no porque ellos fueran los dirigentes de las tendencias, no, era que pertenecían cada uno a esas tendencias, y cada uno tenía su punto de vista, y entonces yo les dije, únanse, que Sandino es uno solo, no lo partan, eso fue lo que les dije. Y se unieron y triunfaron. Pues ahora tenemos que volver a hacer lo mismo. A mí que me olviden, yo no soy nadie. Yo no quiero nada. Si quieren que me borren de la historia del mapa y de lo que quieran. Pero que no olviden la sangre de los muertos, porque eso duele. Bueno, vamos a hacerle una pausita
Vamos a tomarnos unos minutos, pero vamos a hacer una pausita con la canción de La Flor de Pino para dedicar a Blanquita y a su mamá. A la otra telegrafista. A las dos telegrafistas de Generación de telegrafistas. Oyendo esa bella canción, hablábamos aquí con Blanquita sobre la espiritualidad de Sandino, Mira, Mónica, de la que se ha hablado. sí, yo te digo una cosa, yo creo que era cierto que él tenía sus cosas profundas espirituales. ¿Por qué te lo digo? Porque mis tíos dicen que había momentos que estaban tranquilos en un campamento y de pronto él dice, entraba y les decía, salgamos de aquí inmediatamente, que dentro de pocos minutos esto va a estar convertido en ceniza. Y cada uno corríamos, dice, a un arbolón allí, dice, a protegernos, dice, y a ver de largo qué era lo que iba a pasar. Al momentito, dice, un avión dejaba en ceniza el campamento. ¿Qué quiere decir? Capacidad de premonición tenía. Sí, por algunas cosas. No creas que él venía a morir directamente a creerse que estos tontos creen que él no sabía que iba a morir, que iba a ser traicionado. Él tenía su presentimiento porque le dijo a mi abuelita y a mi mamita Lucila, que eran las que quedaron encargadas de mí, él les dijo, tal vez ni vuelvo a leer. Pero no les gustaba alarmarlas, ¿ves? Porque él dijo, tal vez ni vuelva, le dice. Pero bien, vamos a ver qué se hace, le dice, por esta gente. ¿Qué quería decir eso? Sí. Que sabía que lo podían traicionar y todo, él ya llevaba ese presentimiento, pero iba a hacer el esfuerzo de hacer un cambio, de cambiar su oro que tenía por libros para que estudiaran sus tropas, por instrumentos de labranza para llevar a Huihuilí, ¿ves? Sí. Para si alguien que escribe hace más de 60 años, nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Era un hombre decidido. Y si nos morimos no importa, decía él, o sea, tiene un sentido, nuestra causa seguirá viviendo. Y es cierto. Otros nos seguirán, y eso fue verdad. Es cierto. ¿verdad? Y va a seguir. Y va a seguir, exactamente. Porque todo tiene un final. Mientras tengamos enemigos, mientras nadie se preocupe por los desgraciados, habrá un hombre, surgirá un hombre que dirija a las demás, la masa. Eso es así. A cumplir realmente el sueño de una Nicaragua libre y soberana, feliz, progresista. Porque antes fueron los yanquis con las tropas y en los barcos y en los marines, y ahora la dominación se manifiesta de otras maneras, pero ahí está también. Son otras. No hemos logrado la plena libertad. Están los mismos Sacasas, y están los mismos Somozas, y están los mismos políticos, con otras caras, en otra época. Pero la causa sigue pendiente de resolverse. El sueño es lo que te digo, que si hay hombres que están encaprichados con algo, sepan que ya son grandes, que ya les tocó su momento, que ya lo cumplieron, y que no ensucien ese nombre y esa grandeza que tuvieron, porque los va a borrar del mapa entonces la historia, ¿ves? Si continúan así, hay que buscar otro hombre nuevo, y a lo mejor ya está por nacer, o ya está. Solo lo que hay que darles un empujoncito, y eso les toca a las mujeres y a los hombres como tú, de a ver, tenés todavía ese compromiso. Yo no sirvo para nada ya, pero tú sí puedes. Sí, está la Dora María, yo mis respetos para la Dora María. Eres pastora, mis respetos para Edén. Lástima, Edén, que ya estamos viejos, ¿ves? Lástima, pero Edén, yo creo que puede ser mucho todavía. Que loco, le dicen que no sé qué. Es que así le dijeron a Cristo, que era loco, porque decía verdades. Así es que es un orgullo ser loco. Ese tipo de locura es bonita, es buena. Bueno, amigos y amigas, pudiéramos pasar horas hablando aquí con Blanquita. Queremos ser respetuosos del tiempo que le pedimos a ella. Tenemos confianza en nuestra capacidad para volverla a convencer de que venga en otra ocasión a compartir con ustedes. Antes de retirarnos, queríamos, mi hija y yo, en nombre del programa Entre Todos, entregarles unas rosas con mucho amor de parte de nuestro programa. Estas rosas rojas, ya como madre también, Blanquita como hija, te las vamos a entregar con mucho cariño. Gracias. Y decirle a tus hijos, a vos, que esta es su radio, la radio primerísima, la radio de la gente, es la radio también de la hija de Sandino, y que siempre que vos querrás poder venir aquí. Mónica. El Chele, que ya te vino a saludar aquí, te prestó
su audífono, que es sagrado, pues ese es el audífono de Sin Fronteras. No, sí, es que a mí nunca me lo ha prestado. Yo y fue muy bueno porque estábamos teniendo problemas, queríamos captar bien tu voz y ese audífono realmente, además de ser, el micrófono es sofisticado. Es un audífono con un micrófono incorporado que donde te mueves. Así que no se va la voz, ¿verdad? Sí, yo le agradezco muchísimo. Y yo quiero decirles que ella, Blanquita se parece muchísimo a Sandino, ¿verdad? O sea, los ojos son exactitos, y la mirada increíble, la nariz, el tamaño, menudita. No sé, quisiera que ustedes la pudieran estar viendo en este momento. Pero no se puede porque ya me voy a correr, ya nadie me va a ver ni a ver. Sí, ella lleva una vida muy privada, se ve. Augusto, ¿no quisieras decir algo, contar algo de tu mamá, de cómo es ella? ¿Por qué a ella no le gusta salir en los periódicos ni salir en... Ya es cuestión de carácter. Y ellos también son parecidos, ¿no? Sí, salieron iguales a mí. Les gusta ser apartados, no les gusta meterse en asuntos. Se ve que Sandino era un hombre también muy modesto. A él no le gustaba la política. Sí, ¿no? Así es. Él hizo un esfuerzo inmenso para conducir una lucha y para la cual tuvo que escribir, rodearse de grandes hombres sabios y estudiar, como vos decís, prepararse, y lo hizo tan bien que habrán generaciones tras generaciones y Sandino seguirá siendo el mismo. Sandino. Y Nicaragua en muchos lugares se conoce por Sandino. Rubén Darío por Sandino, de los más grandes de la historia de Nicaragua. Así que tener aquí a la hija directa de él, pero además heredera de su mística. Yo me siento satisfecha y orgulloso de haber tenido un padre así como él, porque lo dio todo a cambio de nada. Y espero que yo pueda cumplir algo en eso también, vivir apartada, mis hijos, por lo menos que vivan de su trabajo, que no tengan ellos de qué avergonzarse. Eso es lo único que yo me siento satisfecha. No pido más a Dios, suficiente con eso. Gracias por habernoslas prestado un rato y gracias a ustedes por estar todos los sábados con nosotros. Nos comprometemos a que vamos a retransmitir, a volver a pasar esta entrevista en otra ocasión. Quiero aprovechar, Mónica. Sí, claro. Quiero aprovechar de estar aquí en esta emisora contigo para mandarle un saludo cariñoso a todas las madres nicaragüenses, pero con toda mi alma y mi corazón a las madres de héroes y mártires. Y decirles que yo sí siento con ellas todo lo que pasó y que yo espero en Dios, que es el único que puede salvarnos, de que la situación cambiará para el bien de todos, por lo que murieron sus hijos. Bueno, vamos a convertir esas palabras en una viñeta de saludo de la radio para las madres, sobre todo ahora que estamos en el mes de mayo, el Día de la Dignidad Nacional, el 4 de mayo, el nacimiento de Sandino, el día del casamiento de Sandino con tu mamá y el mes de las mamás, no como el mes de la compra y venta de objetos para materiales, no, el mes para recordarlas así con eso, como vos decías, Blanquita, de su sacrificio, del espíritu de sacrificio de las madres. Solidarizarnos con ellas. Gracias, hasta el próximo sábado. Nos vamos a despedir con una canción alegre que me gusta a mí, dice Blanquita también, a ella le gusta que se redamen las copas y viva el general de hombres libres, Blanquita, y vivan todos ustedes y mucha felicidad a su familia. Todos. Así es, mucha felicidad. Gracias a Mónica Augusta, a Carlos Javier por haber estado esta mañana excelentemente siempre en los controles y Alma Nubia. Nos vemos el próximo sábado y quédense con esta bella canción. Bueno, gracias para todos ustedes. Atención, señores, lo que le vengo a cantar, haciéndole los honores a un valiente
ya vete para tu casa. Que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. Saca saligo a Sandino, yo me voy a retirar a los Estados Unidos, no les vamos a ganar. Sandino dijo hasta casa, yo no ando con carburada. Yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Sandino dijo hasta casa, apretándose las manos. A 10 centavos le vendo cabeza de americano. Los soldados de Sandino son como la maravilla. Apenas les mientan yanquis, como que le hacen cosquillas. Allá viene un avioncito con sus alas de cartón. Viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Pedro, que se relamen las copas de una botella de vino y luchemos porque